Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. 230 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizás del mundo. Quizás haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani. Larga vida a Siempre Soy. De Argentina, Daniel Carlos. Buenos días a todos, comienza un nuevo episodio, capítulo estreno, Siempre Soy, aquí estamos en el estreno, seguro. Este es estreno, atención, no quiero sobreestimar, pero vamos a tener un muy buen análisis, muy buena información de la jornada electoral del día de ayer en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a estar analizando bien el resultado de ayer, el punto de vista electoral, territorial, político, la expansión que va a tener ese resultado. Vamos a dedicar gran parte del programa a eso. Muy buenos días, querido Silvio Soler. ¿Cómo le va, querido Silvio? Vamos con los saludos, meté crispación y metelo al vieja, por favor. Vamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Ojo, el próximo match es 7 de septiembre, 7 ¿en el medio? ¿No hay ninguna provincia? ¿No hay ninguna provincia en el medio? Bueno, a ver. Tenemos 3 meses sin votación. Bueno, el próximo match importante, el adelantamiento, ¿no? Sí. Le anduvo muy bien el adelantamiento a Jorge Macri, quiero decir, Caminó muy bien, La idea, no, vamos a adelantar así, discutimos los baches y la iluminación de los parques, y bueno. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje. Claro, anduvo muy bien la idea de adelantar las elecciones. Es el primer oficialismo que pierde, También es muy difícil pensar en una lógica local en la ciudad de Buenos Aires, donde es obvio que la agenda nacional se lleva todo. La agenda nacional se lleva todo. Algo Está muy bien. que muy posiblemente también ocurra en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre, ¿no? Va a ser las elecciones. Es difícil pensar en una agenda local en el AMBA, que están, ¿no? que donde predomina tanto lo que está claro es que lo electoral tiene una táctica y una estrategia. La movida táctica de Jorge Macri de adelantar las elecciones, ¿no? Donde se suponía el PRO era imbatible, que ganó 18 elecciones en 20 años, imbatible era. Cuando habíamos elecciones en la ciudad de Buenos Aires, nosotros íbamos a la elección sabiendo, a ver, ¿por cuánto ganaba el PRO? 8 de junio, Misiones, la próxima. 8 de junio, Misiones. Misiones, esa es la próxima. Bueno, la táctica en la ciudad de Buenos Aires falló. Hay que decir, le falló a Jorge Macri, que hizo una elección pésima. La peor. La peor elección, no solo que perdió, porque tampoco es perder y ganar, sino la cantidad de legisladores que obtiene. 5 legisladores yendo por afuera, sin partido. Horacio Rodríguez Larreta, que ayer sacó 8 puntos y festejaba como si fuera... Volvimos. Volvimos, ¿no? Volvió el robot. Sí, un robot era, ¿viste? Que era un robot. Cuesta reír. Tres legisladores metió. 3 legisladores metió. Bueno, vamos a estar analizando eso con Jorge Duarte. En un ratito lo tenemos a Juan Luis González, a Roberto Vargas, a Diego Stulbach. Lo vamos a tener también a un dirigente del PRO, un dirigente histórico del PRO que va a estar conversando con nosotros, a Julio Burman, analista político y director de la consultora Isasi Burman, que fue uno de los pocos que acertó. Que ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros relatábamos, profe, querido Edu, muy buen día? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo muy bien. ¿Ha votado tranquilo, Edu? ¿Te veo con la boleta? No, tengo acá el certificado de escrutinio, pues yo fui presidente de mesa. Entonces tengo algunos datos, algunas... ¿Cómo fue en tu mesa? Tirá el dato ya. En mi mesa ganó Manuel Adorni, sacó de 253 personas que votaron en una mesa de 344, creo que eran los electores habilitados, o sea que estuvo por encima de ese 53%. De hecho, en la misma escuela en la que ejercí de presidente de mesa, había
cuando venían el delegado general de justicia, decía, bueno, en esta mesa, porque notoriamente en las demás mesas había una baja participación. Que es el gran dato, ¿no? Es el dato número uno de la elección. Sin duda. El número uno de la elección es 20 puntos menos de participación. Bueno, en esta mesa Manuel Adorni sacó de 253 votos, sacó 81. En segundo lugar quedó Santoro con 62. Y Buenos Aires primero, o sea, Los Penatos sacó 36 votos. ¿Qué era, Palermo? Ahí fue no, esto era Coglan. Coglan en la frontera de Coglan y Saavedra, pero del lado de Coglan. Y bueno, quedaron después muy bueno, no tan lejos. Volvamos Buenos Aires, Larreta, 28 votos. Y después todo muy lejos, todo absolutamente lejos, y muchas listas con 0 votos. Pero lo que se destacaba era eso, que en esa mesa era como festejé como un gol que Ramiro Marra y su persecución canalla a las personas que viven en la calle no haya tenido ese nivel de rechazo. Lo festejé como el gol de Diego a los Iglesias, el primero y el segundo, el de con la mano y el que hizo el slalom. Alguno me dirá, me dice, no seas ingenuo, Dani, más o menos lo mismo. que se fueron todos a Adorni. Claro. Sí, está bien, pero Adorni, que es bravísimo, que es bravo, no hizo campaña. Porque hizo campaña nacional. En otra cosa, está bien. No estoy diciendo que Adorni es un teletubio. No, ya sé, pero se no preocupó en particular de porque no hacer campaña en particular con la hazaña, la maldad, la perversión de hacer campaña con la... Nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530. Somos Radio. Bueno, hemos salido del aire. Un atentado. Lo saben. Fuimos a meditar. No fue un atentado. Vamos a ver si alguno se lo cree, se lo termina creyendo, Edu. Claro, no. Era un chiste. Después digamos que necesitamos que nos acompañen. Después vamos a hacer la convocatoria. Claramente, para entre otras cosas, darle... Es una de las carencias que tiene esta radio, hay que decirlo, hay que asumirlo, y hay que decirlo de que asumirlo, es su estabilidad técnica. Salimos del aire y demás, por eso necesitamos de su ayuda. Para nosotros es muy importante que ustedes nos puedan acompañar y nos puedan ayudar. Después vamos a dar los detalles. Nos quedó poco tiempo, así que de acá vamos a darle un tirón grande hasta las 12, vamos a levantar las tandas, les pido por favor, porque la verdad que es un día muy importante para nuestra audiencia, nosotros tenemos que acompañar a nuestra audiencia en un día tan importante. Querido Rulo, muy buenos días, te saludamos, ¿cómo andás? Buen día. Muy bien, bueno, vamos al análisis del resultado con Jorge Duarte, por favor. Vamos, empecemos lo que ya saben todo el mundo. Adorni ganó por 2 puntos la ciudad autónoma de Buenos Aires, ganó estrictamente en las comunas 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 14. Muchos vieron, circuló por todos lados el mapa de cómo varió el color de la ciudad. Las de abajo, las verdes, ahora no las celestes, las de abajo eran las de Santoro, que eran las comunas 3, 4, 5, 8, 9 y 15, que es la del medio, que un poco rompía la ciudad en dos. El dato que veníamos hablando, Dani, es el de la escasa participación, como nunca antes en la historia de la ciudad de Buenos Aires, con picos hacia abajo de 41% que dio en la Comuna 1. O sea, en la Comuna 1 fueron a votar solo 4 de cada 10 electores habilitados. Con muchas explicaciones que después las daremos, pero 4 de cada 10 fueron a votar en la Comuna 1, con el dato de Retiro donde votaron 37%. Yo no sé si hay en la historia de Argentina un nivel tan bajo de participación. En promedio, la baja de participación fue de 17 puntos comparada a la última elección similar, que fue la del 2021. Exacto, es en pandemia. Digo similar y pongo comillas en el similar, porque la del 21, y acá está la rareza de esta elección, y me parece que habría que analizarla en esos términos, es que en el 21 se votó para legislador porteño, pero junto a los diputados nacionales. Porque esta es la primera vez en 40 años de democracia que se vota por primera vez a los concejales en aquel momento y ahora legisladores porteños aparte. Como va a ser la primera vez
en 40 años de democracia que se va a votar a los legisladores provinciales, senadores y diputados en el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Nunca había ocurrido. Entonces, como nunca había ocurrido, probablemente un sector de la sociedad no logre saber de qué se está votando. Puede ser eso una explicación. Puede ser eso. También puede ser que no tenga ganas de ir a votar, ¿no? Por eso, está muy también. claro que, porque aparte después vamos a compararlo, es un fenómeno que no es solo en la ciudad de Buenos Aires. Se está dando en todas las elecciones que se realizaron en el país en este año. Evidentemente no hay capacidad de convocar a la gente a votar, más allá de lo que está ocurriendo en cada uno. La caída de los... tan abrupta como en la ciudad de Buenos Aires no se dio a ningún lado, ¿no? No, pero en Santa Fe también fue la elección con menor concurrencia desde el retorno de la democracia. Sí. O sea que hay un fenómeno nacional, ¿no? Al margen de lo local. Bueno, decíamos, Comuna 1, pico hacia abajo con 41% de participación, Comuna 8, 45%, Comuna 3, 46%, Comuna 4, 48%. Ahí tenés las de menor participación, que si querés... Son las comunas más populares, ¿no? Son las de la Comuna 8, la de Lugano, sí. La del sur de la ciudad de Buenos Aires tuvieron niveles más bajos de participación. También es cierto que la del norte no es que votó 80%, ¿no? No. Más bajo en un contexto de escasa participación. Las que tuvieron mayor nivel de participación, Comuna 12, 62%. Comuna 8, que tuvo muy poca participación, Soldati, Lugano, Villarriachuelo. Estamos hablando de la comuna que está en el sur, ¿no? La que uno podía interpretar la más cercana en términos Comuna 3, demográficos Balvanera San Cristóbal. Al conurbano. Sí. Comuna 3, Balvanera San Cristóbal, Comuna 4, Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricio de la Boca. Son todas comunas donde el sur de la ciudad, lo que está dividido de Rivadavia para el sur, que históricamente está más rezagado en términos económicos. Increíblemente son las comunas donde le fue bien a Santoro. Todas esas las ganó Santoro, de hecho ganó 3, 4, 5, 8, 9 y 15. Todas las del sur de la ciudad las ganó Santoro. Tampoco, también hay que decirlo, ganó por escaso margen, tampoco es que arrasó Santoro ahí. Fueron performances muy parejas. La novedad es acá la derrota del PRO después de 20 años, 18 elecciones, y que no ganó en una sola comuna. No hay amarillo en un solo distrito. No ganó en ninguna comuna, y si querés los dos datos que demuestran eso es que la mayor diferencia de la Libertad Avanza la sacó en dos lugares donde históricamente le iba muy bien al PRO. En Palermo le sacó 20.000 votos de diferencia a Dorni a Santoro, y en la zona de Belgrano le sacó otros 18.000, casi, que explican la diferencia total entre una lista y otra. O sea, la diferencia en el norte de la ciudad, donde históricamente arrasaba el PRO, esta vez la mayor parte de los votos se lo quedó Santoro. O sea, el voto de preferencia conservador, de derecha, llamémoslo gorila de la ciudad de Buenos Aires, se trasladó del PRO a la Libertad Avanza. Eso ya es un hecho. Sí. Cambio de color. Cambio de color. Aunque del amarillo al violeta. Sí, se quedó con un 15% igual, ¿no? Que hay que decir poco, que pero se imaginaba de una elección de paridad, ¿no? Cuando se inició esta campaña, una elección de paridad entre el PRO y la Libertad Avanza, que no se terminó dando. La Libertad Avanza duplicó al PRO. Para analizar qué interpretación hacen en el gobierno, lo tenemos en línea a nuestro compañero y amigo, integrante de la familia y funcional de Siempre Soy, por más que no forma parte del plantel permanente, Pablo Lapuente. Querido Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Dani, querido compañero, ¿cómo estás? Buen día para usted. Bien, un gustazo conversar con vos. Ayer estuviste en el búnker de la Libertad Avanza, se te vio ahí en el hotel, ¿no? En el Sheraton. En el primer piso, en el lobby, primer piso del Hotel Libertador, donde ya habían cerrado campaña en años anteriores, en las elecciones anteriores, ¿no? Y estuvimos ahí desde temprano, así es, Dani. Bueno, voy a arrancar por el final, digamos, por las consecuencias políticas de esta elección del día de ayer. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza, según la información que tenés? Bueno, lo primero que me decían ayer a la noche, ¿no? Dos cosas, una relevante. Con las caras de derrotismo arriba del búnker del PRO, ya había mensajes cruzados entre la cúpula de la Libertad Avanza y muchos de los dirigentes bonaerenses que están buscando desde hace rato un acuerdo, incluso un acuerdo a pesar de Mauricio Macri, ¿no? Porque venimos siguiendo esto de Karina quería dejar afuera al expresidente de todo tipo de acuerdo, que no sea un acuerdo de cúpulas. Lo dejó en claro ayer Adorni con esto de tabula rasa, vengan todos, son bienvenidos, pero con el agregado, ¿no? La letra chica sin Mauricio Macri. El mensaje de Macri ayer, algunos de sus dirigentes, fue bueno, tenían habilitado el camino para llegar a un acuerdo en la provincia, convengamos que tampoco le quedaba otra,
¿no? Porque ya venía presionado por los mismos dirigentes territoriales, y todo se encamina a que va a haber un acuerdo. Hay que ver en qué condiciones, probablemente mucho menos auspicioso para el PRO de lo que hubiera imaginado en un inicio, porque todos decían, bueno, con el resultado del domingo, si los Penato hacía una buena elección, o al menos no una derrota tan catastrófica como la de ayer, estaban en condiciones de negociar quizás mejor en las secciones electorales, ¿no? Y con todo lo que se viene para octubre también, Dani. Ese acuerdo contemplaría por caso una candidatura de Diego Santilli eventualmente, y el que llevaría adelante el acuerdo sería Cristian Ritondo, digamos, como negociador por el PRO, y la pregunta es, ¿se especula con la posibilidad de que vayan con una marca nueva o los dirigentes del PRO se sumen, como lo hizo ya Patricia Burrich y Diego Valenzuela, se sumen a la Libertad Avanza, se pinten de violeta? Me parece que hasta ayer el nombre que seguía sonando era el que marcó el presidente, que es José Luis Espert. Hay otras voces dentro de la Casa Rosada que creen que debería ser otro candidato, por eso también esa idea de sumar figuras más o menos conocidas, ya instaladas. Una es la de Diego Santilli. Probablemente esas negociaciones las lleve adelante Cristian Ritondo, que ya tenía agendado una reunión más allá de lo que pasó ayer. De hecho, el miércoles pasado hubo una comunicación entre Sebastián Pareja, presidente de la Libertad Avanza, y Cristian Ritondo para reunirse esta semana y comenzar a ver cómo van a armar las listas, qué dirigentes se van a pasar eventualmente a las filas de la Libertad Avanza, siempre con la condición que marcó Karina Milei, que la marca no se toca, es decir, irían a competir en septiembre con la Libertad Avanza, y ahí también hay que tener en claro que no va a haber una lista arriba que traccione, va a haber seguramente una figura relevante territorial, porque la provincia está dividida en 8 secciones electorales. Hay que ver si algunos de esos dirigentes PRO aportan, sobre todo en el conurbano, donde se supone que son un poco más fuertes, donde Diego Santilli tiene presencia. No, y teniendo en cuenta que sí, yo lo leí, lo escuché a un periodista que es muy bien informado, Pablo Ibáñez anticipó que Cristina va a ir candidata a diputada provincial por la 3ª sección electoral, y Sergio Tomás Massa iría como candidato a senador por la 1ª sección electoral. O sea, no se nacionaliza, se recontra ultra archi nacionaliza la elección del 7 de septiembre, si se llegase a dar esa movida. La elección de ayer también fue una estrategia de hacer exactamente lo mismo, Dani. Querían nacionalizar la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Karina implementó no solo eso, sino el eslogan de polarización total, no enfrentando a Jorge Macri o Mauricio Macri, sino esta idea de kirchnerismo o libertad. Le salió bien. Van a intentar nacionalizar de nuevo la campaña también en la provincia de Buenos Aires. Está previsto que haya un acto también en La Plata, donde van a estar todos, ¿no? De nuevo los Milei, los dirigentes libertarios y algunos candidatos. Todavía no está claro quiénes podrían estar en el conurbano. Tienen dificultades, porque también tienen sus propias internas, Dani. Claro. En el conurbano hay diferencias de cómo llevar adelante la estrategia, en esta idea de la Fuerza del Cielo, la agrupación que conduce Santiago Caputo, y el armado de los Menem detrás de Sebastián Pareja, ¿no? Ahí hay una tensión que habrá que ver. Ayer gran triunfadora se vio claramente. A ver, estaba todo el gabinete, estaba el presidente Milei, y la foto detrás era Adorni abrazada a Karina Milei, ¿no? Y un gracias en mayúsculas gigante, y el único nombre que sonaba desde temprano. Ayer, incluso ya media hora antes de que cierre la votación, 17:30, ya se hablaba de batacazo, Dani. A las 18 y algunos minutos, estaban ahí los funcionarios, dirigentes, algunos candidatos ya mostraban todas las actas que venían llegando con las votaciones de lo que era irremediable, ¿no? El triunfo de la Libertad Avanza, y todos obviamente atribuyendo ese triunfo, por un lado a Karina, también a Santiago y a la mesa ahí de campaña que habían armado especialmente para la elección porteña. Pablo, un abrazo muy grande, te leemos ahí en letra P. Un abrazo, gracias, te extrañamos acá, sabes que tenés las puertas abiertas. Compañeros, los escucho siempre. Un abrazo. Un gran abrazo a todos. Gracias, amigo. Pablo Lapuente. Qué buena la gente de Quilmes, Qué buena la gente de Quilmes. Muy buena la gente. Hay que sacar más gente de Quilmes. Casi toda. En serio, toda la gente de Quilmes. Querido Rulo, escucha esto. Hoy a la mañana con Antonio Laje, el presidente Javier Milei, exultante. ¿Lo jubiló a Macri? Finalmente Macri
primero Macri encontró uno que le quiere ganar. Milei o el... No, porque cuando muchos de este lado estuvieron a punto, lo tuvieron al macrismo, ¿no? A punto de ganarle, tiraron el equipo atrás. 2 veces, con Lustó y con Lames. 2 veces tiraron el equipo atrás, chicos. Y no me hagan hablar, por favor, 2 veces tiraron Pero el equipo. habla, Dani, ¿cómo? No, 2 veces tiraron el equipo atrás, chicos, porque había un acuerdo que se veía de acá. A ver, desde la luna, hay 2 cosas que se ven desde la luna. Sí. La muralla china y el acuerdo del PJ Capital con el macrismo. ¿Lo dije o lo pensé? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Milei, dale. A ver. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero y hacerlo circular. Pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. No se puede. Es decir, el que pudo zafar, genial. O Esto sea, es inteligencia artificial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Es decir, de vuelta, tuvo el talento. ¿Qué quiere que le diga? O sea... Vamos a poner algo así. Yo estaba escuchando la entrevista, vos un punto. Sí. Después lo analizamos, Rulo, seguramente en los próximos días. Pero esto es hoy a la mañana. Cuando Laje le preguntó, Laje, muy bien, la pregunta de Laje fue muy correcta, lo hubiésemos hecho cualquiera de nosotros. Che, si viene uno con $500.000 y va al banco y es narcotraficante, ¿qué van a hacer? ¿No? Sí, claro. Sí, que lo persiga la policía, pero, claro, pero la guita dámela. La guita dámela. Pobre Laje, qué difícil que es ser políticamente correcto. No, está bien. Pero, a ver, a favor del Laje, que tiene su posición ideológica, que claramente no es la tuya, ni la mía, ni la nuestra, las preguntas del Laje fueron bastante correctas. Por eso, sí, políticamente correcto. Es decir, se puso del lado del honesto. Sí. Ese es el problema. Lógico, hoy es muy incómodo ponerse del lado del honesto. Sí. Lógico. Si el talentoso es el que chorea o... No tuvo el talento, y bueno, no encontró. La próxima vez que pagues un impuesto, ¿qué vas a sentir? Yo escuchaba la primera parte, decía, es para el Gafi. In your face, Gafi. Es que estoy muy sorprendido. ¿Qué venís con el tema de combatir el narcotráfico a través de la economía? Salí de acá. Estoy muy sorprendido cómo la sociedad tramita algunas situaciones sociales. A ver. Sí. El viernes sábado tuvimos una tormenta tremenda, ¿no? Con un montón de inundaciones, donde se visibilizó la falta de obra pública o la necesidad de obra pública. ¿Qué hace la sociedad? Va el domingo a votar al que te promete que no va a hacer obra pública. Yo te juro que no, hay momentos donde no entiendo qué es lo que pasa. Lo podés pensar. Adorni ganó en Valvanera, donde todos los miércoles le pegan a los viejos. Todos los miércoles. Van todos los miércoles sistemáticamente a pegar a los viejos. Me pegan en Congreso igual, no en Valvanera. Bueno, están ahí nomás. Pero lo podés pensar al revés. Lo podés pensar al revés. La gente culpabiliza de la inundación, de lo mal que están los jubilados, a lo que antes permitían, antes decían que el Estado iba a estar presente. Y no estuvo. La gente por eso votás a no tener soluciones, porque la verdad que están todos los canales diciendo no hay obra pública, se necesita obra pública, vas y votás al que te dice que no va a hacer. Al que no hizo. Él es el que no hizo. Profe, ¿qué tenemos para el día de hoy de columna? Bueno, vamos a revisar históricamente cuándo se dieron hechos de abstención como el que estamos viviendo en la actualidad, porque los hubo. Eduardo Aníbal Fabregat. Vamos a hacer acompañando la temática del día, vamos a hacer un relatito de cómo se dieron las elecciones, desde una presidencia de mesa absolutamente solitaria, además porque en mi caso, en mi mesa votó el 73% de la gente, pero los que se abstuvieron... creo que iban a votar porque fueron los auxiliares. Se corrió la bola, está Edu, vamos, medio como una celebrity, ¿no? Bueno, algún auxiliar podría haber dicho, está Edu, le voy a dar una mano. No sucedió. Bien, Rulín y Tower, yo creo que te marqué la cancha con el audio ese, no sé si querés ir por otro lado. No, por ese lado. Por ese lado. Sí, justamente. Algunas de las repercusiones de la elección de ayer que tienen que ver con las decisiones
que ahora se agranda el gobierno para tomar. Voy a hablar de eso justamente. Claramente. Obvio, se supone que esta Sin semana... No había escuchado lo platita, de Milei papi. con Laje, pero... Hoy a la mañana, después lo volvemos a escuchar porque es medio insólito. Pero ¿no? me viene claro, pero me viene en línea con lo que quería un poco invitarlos a reflexionar en conjunto. Muy Seguimos bien, retomamos, repasando, por favor. Dani. Bueno, ¿por dónde quieres seguir? ¿Por los porcentajes por espacio cómo evolucionaron o por los porcentajes de Santoro? Vamos por los porcentajes, Santoro. Vamos por a decir Santoro. algo de Santoro. 21, 23, ¿Cuántas 25 veces se traje. presentó Santoro? Te traje las últimas 3 que encabezó, 21, Pero 23, ¿cuántas 25. veces se presentó como candidato? 5, si no me 5 equivoco. veces. Sí. 5 veces. ¿Está batiendo el récord de Filmu o todavía le falta? Pregunto, en serio. Porque el Filmu creo que se presentó ¿cuánto? Sí, más Tan palo y palo. Tan palo y palo. Tan palo y palo. ¿No? Y, Sí. y- Ah, bien. y Recalde. Tan palo y palo. Muy bien. 2021, que es la que podemos comparar No con se la de ahora. animan a hacer el cálculo ustedes. No, Miren no si seas serán malo. bravos. No sea malo. Los dos son 2021. hinchas de San Lorenzo, ¿no? Así dicen. Y Lamen también era hincha de San Y Lorenzo. Lamen- Bueno, Lane fue presidente de San Lorenzo. Está bien. ¿eh? No, digo, Tampoco porque- Ah, bueno, y Angelici fue presidente de Está Boca bien, y no pero es hincha de Lame, Boca. está bien, Lame se presentó una sola vez como jefe de gobierno, ¿eh? ¿No? Por eso. Sí. Una vez sola no fue, No, por la seguidilla. ¿no? Siempre- Ahí le dieron miedo de ganar también, ¿no? Siempre Con Lame y con Lustó. Bueno, Juan hizo una correlación entre la falta de victorias y los hinchas de San Lorenzo. Bueno. Santoro 2021, dale. 25,1, 2023, que no Pará, es la que fue se tiene que diputado comparar. nacional. Fue diputado nacional. 2023, que no es la que se tiene que comparar con esta, porque es para jefe de Para gobierno. jefe de gobierno. 32,2. 2025, 27,3. O sea que mejoró 2 puntos porcentuales de 2021 a 2025. Está Pero bien. pará. ¿Y la participación? En términos de cantidad de votos, Eso. en términos nominales, son malos ustedes, ¿eh? Sí. En términos nominales, en 2021 sacó 450.000 votos, 456.000. Ayer sacó 449.000. O sea, mejoró 2 puntos porcentuales, pero sacó 7.000 votos menos. O sea, tiene menos votos Sí. en términos En términos populares, en términos nominales. menos votos que en la elección anterior, pero como hubo Con mucha 4 menos años, participación. menos participación. O sea, Tiene- muchos de los que podrían eventualmente votar a Santoro o una opción parecida a la oposición en la ciudad de Buenos Aires, como Santoro, se quedaron en la casa. Sí. Podemos decir. Sí, bueno, qué sé yo, no sabemos qué podrían hacer. Bueno, yo, porque la los que lectura se es- quedaron en la casa antes votaban a alguien, ¿o no? Sí. Bueno, también pueden votar. Porque la mala noticia es que no fueron a votar. La buena es que no lo fueron a votar a Adorni. Porque lo cierto es que el gobierno tiene pretensiones de permear en pero los esa es la sectores gran populares. pregunta para mí. De los que se quedaron en la casa, más los que hubiesen votado a Adorni o a Santoro. No tengo la respuesta. No, yo tampoco. Como yo no me quedé en mi casa, yo fui a votar. ¿Fuiste a votar? ¿Estás seguro? Sí, obvio, fui a votar, hay testimonio, todo. Fui a jugar a la pelota y después fui a votar. Por espacio. Una roña tenía. Te digo 2021. Votar con Pilar. No digas eso. Por espacio 2021. El PRO pasó de 47 puntos a 15,9. 47 con María Eugenia en el 21, ¿no? 2021. Más de 30 ¿Te puntos. acordás que habían Unión dicho por la pará, Patria. y en el 40, habían dicho en el 21 que había hecho una mala elección? Sí. La mala elección del PRO, ¿te acordás que estaba en medio cara, viste? Claro, porque no habían ganado. Porque no habían hecho más de 50. Más de 50. Estaban acostumbrados a eso. Unión por la Patria pasó de 25, que ya no es Unión por la Patria, es ahora Buenos Aires, de 25,1 a 27,3. Y todos los votos Los que votos- le faltan, todo lo que le faltan al PRO, los tiene la Libertad Avanza, que pasó del 17 al 30. Si vos sumás por espacio, el PRO y la Libertad Avanza habían sacado 64 puntos en 2021 y ahora sacaron 45. Lo que muestra también que hubo una dispersión de ese voto, entre otras explicaciones por la presencia de la reta. Segunda marca. Claro, la reta. Si haces ese cálculo, tenés que poner a la reta, a Marra, La Reta, a Coalición Marra, Coalición Cívica, Cívica. a todo lo que era antes Junto por el Cambio. No, bueno. Sumámelo ¿por qué? todo, ¿Por qué? nada. Y porque antes iban juntos. Y bueno, pero No, ahora van todos iban separados. juntos. Y pero ahora van separados. Pero en la chapa. Pero está bien, pero está diciendo que antes daba 60 y pico el PRO con, Y ahora no son con la más Libertad eso. Avanza. Pero lo que te quiero decir, Juntos por el Cambio es más que el PRO. Juntos por el Cambio se... Puede ser, no se fue, claro. El caso ¿De qué? Pero la reta ya no es, ese parece que es un voto que no va más para ahí. era el líder de Juntos por el Cambio en el 21. Pero vos pensás que Puso la a todos reta los hoy es más candidatos. parecido a Santoro o a los Son Penatos. Te malos pregunta con- vos son que malos sos. con no, vos que Santoro, sos. qué malo que somos Santoro. ¿Vos qué querés sumar Santoro dentro de los votos que eran de Junto por el Cambio? No No, sé. no entendí bien cómo fue Son muy malos, sí. la combinación esa que Son hiciste. muy Hagamos un malos. punto, Sí, hagamos un punto. Hagamos un punto Por y después favor. seguimos analizando. Vamos a sumarlo a Diego Stulba. Diego, amigo y compañero, ¿cómo estás?
Dani, equipo, ¿cómo andan? Todo bien, Hola. todo bien. Vamos a escuchar, para solamente poner un poco de clima, vamos a escuchar al presidente Javier Milei hoy con Antonio Laje. Es el audio número 22. Escuchémoslo, hablando de... Está exultante el presidente, escucha. El resultado, creo que el resultado es inapelable. En lo que respecta a la libertad avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicimos nuestra mejor elección histórica y la realidad es que para nosotros es un puntapié fundamental para comenzar a avanzar todavía en una construcción más profunda para pintar de violeta todo el país. Bien, Diego. Mira, yo lo que veo es que hay una contracara del asunto que me parece importante darle bola, pensando en esta elección, ¿no? La película sigue y ya veremos cómo las cosas se modifican. Pero pensando en la elección de Santa Fe, en las elecciones del domingo pasado, el dato del ausentismo me parece importante y me parece que vale la pena preguntarse qué quiere decir. No me parece que tengamos todavía elementos muy firmes para entender. Coincido con vos. Pero sí me parece una cosa importante. Sí. La lectura dominante de una derechización debe ser relativizada, me parece a mí, por el dato relevante de la desafección, que no me parece que sean exactamente lo mismo, aunque tampoco sé exactamente cómo delimitar cada uno de los fenómenos. Pero el 50%, 40 y pico % de personas que no va a votar, por las razones que sea, habrá que investigar qué significa, es una desafección. A mí lo que me parece más relevante del asunto es que el mileísmo victorioso tiene que realizar una tarea infinitamente más agresiva y más intensa que la que realizaron los gobiernos anteriores con mayor base electoral. Quiero decir, el mileísmo tiene menos base electoral para desarrollar una tarea, digamos, mucho más intensa. ¿Cómo lo hace? Yo creo que eso es lo que explica la agresividad política del mileísmo. Es un aceleracionismo sin base electoral, también sin oposición electoral. Entonces, es un tipo de democracia digital, vamos a llamarlo así, fundada en la desconexión entre mundo popular y elecciones, en el que el mileísmo es el único actor que puede ver una oportunidad. Para todos los demás actores acá no hay una oportunidad. Hay una especie de descomposición, hay una especie de apatía, hay una especie de desmoralización. Y este fenómeno me parece absolutamente interesante, sobre todo interesante en el sentido de que hay que pensarlo, no de que me guste, me parece repugnante, pero me parece interesante para pensarlo. Y el otro dato que circuló ayer en redes es el contraste entre los grupos que creyeron que una democracia digital es simplemente estar en los streaming, estar presente en los streaming. Claramente una democracia 2.0 no quiere decir estar mucho tiempo en la pantalla. Creo que lo que quiere decir es sustituir la masiva participación electoral legitimando un sistema por una situación en la cual con un 20 o 30% efectivo en las elecciones medio término se puede realizar un programa cuya única base real es el crédito económico y político que Trump le está cediendo en este momento a la Argentina. Diego, un abrazo grande, la seguimos en Galaxia Milei con Juan Luis González el próximo miércoles, analizando ya con más elementos. Coincido con vos, para mí es un interrogante aquellos ciudadanos que en la Ciudad de Buenos Aires se quedaron en su casa y no fueron a votar. ¿En qué? Sí, para mí hay que investigar ahí. Exactamente. Ese es el fenómeno político más importante. Lo hablábamos ayer con Rulo a la noche, cuando conversábamos, también con Jorge y demás ayer a la noche. La noticia es esa para mí. Bajó 18 puntos la participación. ¿Cuál es la razón por la cual sucedió eso? Hay varias explicaciones. La seguimos el miércoles, dale. Abrazo grande. Un abrazo muy grande. Para mí la novedad es esa. La noticia y la derrota. Me parece que el concepto de derrota, ¿no?, que se maneja, tenés una elección que solo participó el 53% del electorado, lo cual relativiza el triunfalismo que podés mostrar con respecto a quien te siguió. La derrota acá me parece que es el desinterés por el voto en un país que durante años no se nos permitió votar con dictaduras, con represiones. Este es el punto, la derrota verdadera de ayer. Sí, algo que nosotros veníamos percibiendo humildemente en este programa. Nosotros veníamos diciendo, es una campaña que no motiva a nadie y demás, que para mí es uno de los tantos errores que cometió Leandro Santoro. La campaña de Santoro, primero, personalista.
¿no? Parecía ser que era Santoro, el santorismo. De hecho, en un momento él dijo, quiero inventar el cordobesismo porteño, Exacto. el porteñismo. Mi modelo, ¿cuál es tu modelo? El vecinalismo. Bueno, fracasó esa narrativa, no trajo un voto más. Es más, ahí te estoy pasando los datos que me pasó Juan Valerdi. Sí. Compará los votos que sacó Massa, candidato a presidente, que se supone lo que votaron a candidato a presidente de Massa iban a votar a Santoro ahora. Y fíjate cómo la cantidad de votos que perdió Santoro con respecto a Massa, que tampoco era un dechado de virtud de movilizar a la ciudadanía. No. Quiero Massa, decir que para mí, en un proceso electoral... Igual es cierto también que es una elección presidencial está bien, te convoca está a bien, votar. Está bien, pero vamos... A ver, hay dos cosas elementales para mí en una elección, en un proceso electoral. Para mí, dos cosas elementales. Que esto lo aprendí de observar mucho a la política española en un momento cuando había muchas elecciones. Es elemental vos movilizar a tu militancia, a la orgánica y a la inorgánica. La orgánica son los que forman parte de las agrupaciones, de las orgas, que son militantes. Y a la inorgánica, ¿quiénes son? Tu vecina, tu prima, el médico, que no forma parte de ninguna agrupación, pero que va a su lugar de laburo, o va a sus reuniones familiares, o se junta con los pibes del fútbol o con las pibas del fútbol, después cuando hacen el tercer tiempo, se pone a hablar y se pone a argumentar y se pone a convencer y está con ganas de participar. Bueno, vos tenés que movilizar a tu base militante, orgánica e inorgánica, y después tenés que movilizar a tu base electoral. ¿Qué es movilizar a tu base electoral, para explicarlo en criollo? Que la gente quiere ir a votarte. Que la gente quiere ir a Tenés votar. que explicarle que sirve para algo también, ¿no? El único que dijo que esta elección servía para algo fue el gobierno, que dio a entender que esta elección sirve para rectificar su rumbo económico. ¿Y después? Después para todo lo demás, porque la verdad que la legislatura porteña nadie sabe cómo está compuesta, ni antes ni ahora. Eso también es cierto. Nadie quería hablar del semáforo, del bache o de lo que pasa en la esquina. Bueno, pero Nadie habló muchos de eso. centraron su campaña en eso. Sí, por eso. Pero el que ganó no. El que ganó no. El que ganó dijo, nosotros kirchnerismo. O sea, polarizó y nacionalizó. Claro. Ahora, Polarizó y nacionalizó. Sí, pero hay un punto que a mí me parece importante, por lo menos del lugar de la militancia y buscar, que es muy importante marcar. No fue la campaña de Santoro, fue la campaña que decidió los jefes de la estrategia de Santoro. Sí. Porque Santoro no es peronista, pero los que hicieron la campaña es el peronismo porteño. Le armaron la campaña así. Juan Manuel Olmo. Bueno, ¿y en qué puesto estaba Olmo? Creo que en el 11 estaba. Sí, no, O sea, era un Olmo. puesto que seguro no entraba. Bueno, lograron y que no era el gane jefe más. de la campaña. El jefe no es el jefe político del distrito. De hecho, tengo entendido que el parte del acuerdo con Cristina fue, Cristina le pidió 3 nombres para la lista en los puestos expectantes, creo que y después le dijo hagan lo que quieran. Y parte de hacer lo que quieran es haber ocultado a Cristina, cosa que no sé si está bien o mal, para mí está mal, pero capaz que está bien, no importa. Ocultado a Massa, que tampoco, ocultado a Kicillof, y hacer un discurso municipalista y Bueno, vecinalista. yo lo que te digo, que lo bien, lo mal y todo lo que no se hizo o se hizo, lo decidió alguien que es el jefe del PJ porteño. No lo decidió Santoro. Bueno, supone que Santoro también formó parte de la estrategia. Obviamente, si yo estoy absolutamente de acuerdo, si vos das 14 órdenes y yo estoy de acuerdo con las 14 órdenes, yo soy el responsable. Pero bueno, ocultaron a Cristina, ocultaron a bueno, no ocultemos a Olmo. 15 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a saludar a quien fuera, no sé si un fundador del PRO, pero yo lo tengo que PRO estadio 0, grado 0. Fue coordinador general de medios públicos durante el gobierno de Mauricio Macri en la jefatura de gobierno y después ministro y luego secretario de Cultura de la Nación durante la presidencia de Macri, alguien muy cercano al presidente Macri, Pablo Abeluto. Pablo, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos, un placer conversar con vos. ¿Cómo estás? Igualmente, ¿cómo te va? Hacía mucho tiempo que queríamos conversar con vos. Bueno, ¿sos fundador del PRO? No, yo me sumé, lo venía votando al PRO y me sumé en 2011, creo, por ahí más o menos cuando dejé la actividad editorial y Marcos Peña me convocó a sumarme a algo que no tenía nada que ver con esto en lo que se ha convertido, ¿no? Básicamente creo que tenía dos rasgos de identidad, o que de una identidad que tenía, o que pretendía tener, o que pretendía construir. Uno era la construcción de un liberalismo democrático en la Argentina, algo que nuestro liberalismo
de lo que nuestro liberalismo había carecido al haber, con su historia de apoyo a las dictaduras, ese componente autoritario que el liberalismo argentino había tenido a lo largo de la historia y que Mariano Grondona, después de la dictadura, definía de esta manera. Decía: el liberalismo argentino estuvo más preocupado por la libre flotación del dólar que por la libre flotación de los cuerpos en el río. Por un lado eso, y por el otro lado la apuesta de una, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, hacia una buena gestión, digo, una capacidad de generar transformaciones y cambios que habían sido postergados en la ciudad de Buenos Aires, y hoy no es ninguna de esas dos cosas. Es un partido conservador, autoritario, que poco tiene para diferenciarse de Milei, y ayer eso se notó, y ya no gestiona bien, ya no gobierna bien, ya no es no hace su diferencia en las obras y la capacidad de transformar la vida de los porteños. Por lo tanto, entró en una situación que en la política, de la cual en la política es muy difícil revertir, que es la irrelevancia. Es decir, el PRO ya no le importa a nadie, o a casi nadie, o a muy poca gente, tras haber sido hace 10 años un partido que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la República. Un partido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, 18 elecciones, imbatible, ¿no? La última... Sí. La última... Con lo cual eso te habla de la magnitud de su crisis, ¿no? ¿Pensás que es una crisis terminal, que es el principio del fin, o el PRO eventualmente se puede recuperar? Yo creo que el fin ya ocurrió. El fin ocurrió a finales de 2013 en la casa de Mauricio Macri, a la noche, 2 días después de las PASO, un martes. Yo lo llamé eso en una columna. Finales de 2023, ¿no? Sí. Dijiste 2013. Dijiste 2013. 2023, perdón. 2023. En 2013 fueron con Massa, me parece. Ahí no le fue mal. Así es. El pactito feo donde Macri y Patricia Bullrich le aseguraron a los hermanos Milei el apoyo que necesitaban para ganar la segunda vuelta, a cambio de nada. Ese apoyo y en ese momento yo escribí: más allá de cuál fuera el resultado, el PRO ha dejado de existir o va a dejar de existir. Y después el apoyo a todas sus leyes, sus DNU, sus vetos en el Congreso Nacional no hicieron más que ratificar ese final. Digo, el PRO no es nada. De aquel sueño de la construcción de un centro democrático en la Argentina que gestione bien, no queda absolutamente nada. Y ya no quedaba nada, digo, con lo cual a tu pregunta te diría, no creo que tenga recuperación, creo que al contrario, creo que lo que está es tomando conciencia de la dimensión enorme de aquel error, enorme, que terminó hundiendo una historia llena de éxitos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, como la que vos recordabas. Bien, estamos hablando con Pablo Abeluto, quien fuera ministro, luego secretario de Cultura durante la presidencia de Macri. Más allá del resultado del PRO, ¿qué interpretación haces vos como porteño, como conocedor del resto de los resultados, ¿no? El triunfo de Adorni, la elección que hizo Santoro y su campaña. Vos estuviste muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta, estás en ese espacio político. ¿Cómo evaluás la elección de Larreta? Mira, la primera reflexión que tengo que hacer tiene que ver con la crisis de nuestra democracia. La mitad de la gente no fue a votar, no le interesó, no le interesa. Y eso es una señal para todos los que creemos en la democracia. La democracia requiere una ciudadanía activa. Si no te interesa, es pasto para los autoritarios eso. Ese me parece el primer dato, el primer mensaje de la elección de ayer. Sobre todo para quienes, como en mi caso, yo tenía 18 años en 1983, digo, y hay algo en el acto de votar que hace resonar a mí cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, en los años oscuros de la dictadura cuando no se podía votar. Entonces, que hoy una mitad de porteños prefiera no votar es una señal que todos los demócratas deberíamos
escuchar con mucha atención. La segunda es que yo creo que la otra noticia, de algún modo, es que se mantiene ese componente antiperonista de la Ciudad de Buenos Aires, del electorado de la Ciudad de Buenos Aires, pese a los esfuerzos del peronismo por una candidatura que a mí me gustaba, digo, me cae muy bien Leandro Santoro, tengo un buen diálogo con él, me parece una persona valiosa en esa intersección entre el peronismo y otras fuerzas democráticas o otros personajes democráticos, digo, otras tradiciones democráticas. A veces creo que todas las fuerzas en este momento de tanta todas las fuerzas políticas en este momento de tanta fragmentación, el sistema político argentino es como un blindex, ¿viste? Cuando le pegan un piedrazo y se astilla en miles de pedacitos, pero no se decae, pero está en una enorme fragilidad, lo tocas un poquito y se derrumba. Entonces, en esa hiperfragmentación, donde a nadie le alcanza consigo mismo, ni siquiera la libertad avanza, me parece que más allá del resultado es un paso importante que las fuerzas populares y sobre todo te diría las fuerzas democráticas de la Argentina. ¿Vos imaginás, Pablo? Un lenguaje común. Aprovecho para preguntarte, porque lo elogiaste mucho a Leandro Santoro, ¿no? Casi que estás llamando a votarlo o lo votarías eventualmente. ¿Especulás con la posibilidad de que, llamémoslo, lo que vos llamás las fuerzas democráticas, con tradición democrática, puedan eventualmente fusionarse en un frente electoral, por caso? Mirá, yo apuesto y trabajo para eso. Yo creo que a ver, los límites de las identidades se han borroneado bastante y al mismo tiempo hemos tenido algunas experiencias el año pasado. Digo, cuando yo marchaba en la marcha del orgullo o en la marcha por las universidades o incluso en alguna de las marchas por los jubilados, la persona que estaba al lado mío, digamos, de hombro con hombro, codo con codo, probablemente hace 5 años o 10 años me hubiese puteado, o yo la hubiese puteado, o nos hubiésemos bloqueado en las redes, o hubiésemos discutido, o nos hubiésemos dicho barbaridades unos a otros. Y quizás en parte por eso vino Milei. Entonces creo que la recuperación del diálogo y de la conversación... Lo que estás haciendo, no quiero pasar por alto, Pablo, lo que estás haciendo es, a mí la palabra autocrítica no me gusta, ¿no? Digo, pero ¿sería como una autocrítica o una evaluación en primera persona, digamos? Sí, bueno, la he hecho públicamente, ¿no? Yo dije, la droga del antikirchnerismo es muy poderosa, como lo es la droga del antiliberalismo o la droga o cualquier anti. Digo, la idea de creer que todo se reduce a una explicación única y que el mundo sería un lugar más feliz si esos que no piensan como vos dejaran de existir es además de... O sea, tu antikirchnerismo en sangre hoy es menor. Es menor que tu antikirchnerismo en sangre o tu gorilismo, si se me permite. Soy kirchnerista, pero he dejado de ser antikirchnerista. Como no soy peronista, pero he dejado de ser antiperonista. He dejado. O sea, ¿reconoces? Que lo he sido. Yo tengo presente en algún momento un tuit que pusiste vos con respecto a mi golpe favorito fue el del 55, algo que te trajo mucha polémica. Como 12 años. No te lo traigo al presente, además hasta estoy seguro que quizás revisaste hasta esa posición, quizás, ¿o no? Fue una broma mal hecha, sí, claramente lo he explicado varias veces, varios me lo han preguntado. Al contrario, desde luego que no celebro ningún golpe de Estado. No, claramente. Sí me interesaba en aquel momento y me interesa mucho ese golpe, porque ese golpe marcó a dónde nos puede llevar la polarización. Digo, prácticamente un estado de guerra civil, con civiles armados de ambos lados, con el ejército disparándose entre sí, disparándole a civiles, bombardeando la ciudad. Digo, el sistema democrático que nosotros, vos y yo, seguramente quienes nos están escuchando, tu equipo y muchos argentinos dábamos por sentado, dábamos como una especie de, bueno, ya no hay que defenderlo porque ya está sólido. Hoy
yo creo, y muchos creemos, que no está tan sólido con Milei. No, aquellos supuestos que nosotros dábamos como incuestionables, que tienen que ver con el respeto a las minorías, el valor del respeto a los derechos humanos, el valor de la memoria, de la justicia, el valor a tener tus opiniones y no ser molestado por ellas, el feminismo, digo, todas esas causas que más allá de las discusiones que hayamos tenido son causas compartidas, pero que no estaban en el primer plano. Al ser amenazadas están en el primer plano, y creo que eso no significa borrar nuestras diferencias, porque probablemente las tengamos y las sigamos teniendo, pero implica mirar más nuestros acuerdos, poner el foco en el acuerdo, porque si además ponemos el foco en el acuerdo, es probable que podamos encontrar que estábamos de acuerdo en más cosas de aquellas en las que creíamos. Y ese acuerdo... Ese es el único costadito de optimismo que tengo en esto. ¿Pensás que ese acuerdo, para poner nombres propios, podrían confluir por caso Larreta y Santoro, para darte dos nombres? Mira, yo creo que, a ver, lo que le va a ganar a Milei es algo tan nuevo como fue Milei. Y eso implica que tiene que ser una construcción de abajo para arriba. La política, los nombres de la política, los líderes de la política, si son lo suficientemente astutos, y muchos de ellos lo son, sabrán escuchar ese reclamo, como en su momento supieron escuchar algunos el reclamo de se conformó Cambiemos, o se conformó Unión Ciudadana, o digo, los políticos saben escuchar eso, saben poner el oído en el piso y escuchar los movimientos que se están produciendo por debajo en la sociedad. Y yo creo que el movimiento que va a surgir es la construcción de una alternativa democrática que sea mejor que Milei. Digo, por nosotros nos podemos pasar la vida diciendo lo malo que es Milei. Digo, no hay día en el que yo no me indigne a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche por las cosas que hace, dice Milei y su gente. Pero con eso no vamos a ganar las elecciones. Para ganar las elecciones tenemos que tener propuestas mejores que las de Milei, tan atractivas como fueron las de Milei, pero construidas a partir de otros valores, y esos valores son los valores que yo empiezo a sentir que vamos compartiendo cada día más. Por supuesto hace falta también otro componente que en la política a veces escasea, que es la audacia, hacer lo impensado, cruzar el charco, cruzar la grieta, encontrarse con otros para construir algo nuevo. Lo que creo es que tiene que ser algo nuevo, y la política tiene que acompañar eso, pero tiene que venir de abajo para arriba. No es una confederación de partidos lo que me imagino, aunque sí me imagino a los partidos políticos democráticos apoyando eso, pero sí me imagino probablemente liderazgos nuevos, caras nuevas, personas que puedan interpretar y representar en un momento como este donde está todo tan roto, donde hay tanta derrota al mismo tiempo, que puedan representar a los que hoy no estamos del todo representados, o estamos representados por pedacitos muy chiquitos de ese mosaico, ¿no? De como esas obras de Gaudí en Barcelona, hechos con pedacitos de azulejos, esa construcción donde está todo roto, empezar a juntar los pedazos, pero para hacer algo nuevo, que no se parezca a nada de lo que hemos tenido antes, pero que retome los valores donde caminamos juntos, digo, o sea, democracia, desarrollo, rol del Estado, justicia social, inclusión. Ahí estamos de acuerdo, educación, respeto por los demás, y eso quizás parece un poco ingenuo o naif lo que estoy diciendo, pero no se me ocurre otro camino. Si no volvemos a hacer que el progresismo sea peligroso otra vez, sea una idea audaz y no una idea defensora del statu quo, y estamos jodidos. Digo, entonces, cada pedazo del sistema político astillado y fragmentado que hoy tenemos, donde nadie puede construir una mayoría, es el primer paso, y eso va a requerir astucia de los dirigentes, movilización de la gente. Digo, y en
Y creo que lo vamos a lograr, digo, porque creo que este gobierno es extraordinariamente malo y negativo para la Argentina. Pablo, te agradezco el contacto con nosotros. Un abrazo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Gracias por tu tiempo. Pablo Abeluto, alguien que estuvo en las entrañas de lo que fue el PRO en un día histórico, por lo menos para el PRO, ¿no? La primera elección que pierde en 20 años, de 18 elecciones, un partido que era, yo siempre decía, el PRO es el PRI, el PRO es el PRI, decía, ¿no? Es imbatible. Hacía una elección de 47 puntos y había caras amargadas, porque ¿cómo no superamos los 50? No es que pierde parejo, palo y palo. Paliza. Lo duplica. Adorni, alguien que hace menos de 2 años, con todo respeto, era un panelista de tercer nivel de programa de cable. No lo digo, lo estoy describiendo, no era alguien que no era conocido. Claro. Era un invento total de Javier Milei. Sí, y lo duplica el segundo además, también. Esto es otro tema importante. El gran triunfador de ayer en términos electorales y el gran derrotado en algún aspecto, porque logró desmovilizar a la sociedad, quizás hay un efecto ahí, el efecto Milei, es ese también, es Milei que puso la cara. A ver, la campaña era Adorni y Milei. Sí. O sea, no lo escondieron a Milei. Hicieron campaña con la motosierra de vuelta. Sí. Queremos llevar la motosierra a la ciudad de Buenos Aires. Hicieron campaña con el ajuste. Lo dijeron. Y obtuvo un resultado. Para mí no es una cosa de locos, hay que decir. Cuando, viste, lo bajás un poquitito, casi tuvo la misma cantidad de votos porcentuales que la que tuvo en la elección presidencial Milei en el 23. Cuando vos lo analizás un poquito más, pareciera ser que no tienen más votos de lo que tenían. Pero tiene una capacidad de absorción sobre el PRO. Sí, también es cierto que es un oficialismo que ganó hace 1 año y pico y que parece que tiene un empuje tremendo y al final sacó 30% en una elección donde no fue a votar prácticamente nadie. Pero con el FMI, con Cristalina llamando a votar, con la plata, con los dólares, con el blanqueo, con todo, sacaron 30% del 50%. También, cada uno juega el partido que tiene que jugar y lo ganaron. 30%. Una lectura que hay que hacer es que gran parte de los votos que fueron al PRO, claramente esos votos podrían ser, en el futuro, podrían llegar a ser absorbidos por La Libertad Avanza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que los votos de los penales... A ver, elección de octubre. Es cierto. Elección de octubre. Probablemente La Libertad Avanza, con este resultado... Vamos a ponerlo a Macri, vamos a ponerlo el audio 26, por favor. Caliente, Macri. No, Macri no, es Milei. Milei ya va por, o sea, va por el PRO, va por liquidar el PRO. Es su momento. Va por liquidar el PRO. Le va a decir al PRO, viste como ahora qué drama como Michael Corleone, mi propuesta es 0. Como Michael Corleone, mi propuesta es 0, le va a dar 0, va a ir con una lista propia, como en provincia de Buenos Aires. Qué drama la elección esa. La Libertad Avanza. Es el momento del knockout. Con La Libertad Avanza. Y en octubre, en la ciudad de Buenos Aires va a ir con la boleta de La Libertad Avanza. Creo yo, capaz que hay una especulación. No creo que le digan al PRO, bueno, ahora hagamos una fusión. No le suma, evidentemente no le suma a Milei. Esto decía hoy a la mañana con Laje, el presidente de Milei. ¿Qué espacio hay de negociación con el PRO? Por lo que usted define, es más razonable una alianza pro-kirchnerismo que el pro-Libertad Avanza. Bueno, hay alguna parte del PRO que se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó, que son unos estafadores y que en realidad se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda. Ahora... Eso por un lado, pero aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar a todos y vamos a hacer un espacio, en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro-derecha, va a estar incluido y nosotros tenemos confianza que en eso vamos a avanzar fuertemente. Las negociaciones están muy avanzadas y... Nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo. Bien, eso es con... Bueno, estafadores, va por todo. Va por todo. Claro. A ver, lo ve al borde, que buscan el lo ve claro. Lo puso knockout al PRO y ahora lo quiere sacar del ring. Claro. Ahora lo quiere sacar del ring. Y si no se puede recuperar. Como Firpo con Dempsey. Claro. ¿Viste? Lo quiere sacar del ring. Y sí.
Claramente. ¿De qué le sirve hablar con Macri ahora? De todas maneras, yo insisto que para el rumbo económico del gobierno necesita un poco mejor, una performance un poco mejor. Porque necesita mostrar a todo lo que están poniendo los dólares en Argentina, que tiene 35, 40, 45 puntos. Entonces, el FMI va a apostar a un tipo que saca el 30 del 50. ¿Esa es la sostenibilidad que tiene el plan económico? Ahora, Digo, me para parece mí la cuenta poco no es para esa, con todo respeto, para mí la cuenta es 30 más 18. 48. Para mí los votos de los penatos van a terminar absorbidos por eso. Mi opinión. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en octubre, vamos a ver qué pasa en septiembre. Te quiero contar algo. Estudié idiomas en 2 meses en el CUE, expandí tu mundo. Inglés, francés, portugués, italiano, cursos y talleres temáticos por Zoom y presenciales. Inscribite hasta el 3 de junio en CUE.edu.ar. Ahí está. I speak English perfectly. I went to an English school, so I can speak English, but lo dije mal. ¿Qué va a hacer? Muy bien. Profesor, un ratito que tenemos. Vamos a hablar de abstenciones electorales en el pasado. Van a ver que hay algunos antecedentes interesantes. Muy bien. Rulingui, ¿qué tenemos? Y vamos a hablar un poco de las repercusiones económicas, sobre todo por la propia lectura que está haciendo el gobierno de las elecciones y cómo esto impulsa o le da mayor empuje a algunas decisiones audaces. Muy bien. Vamos con Eduardo, que ayer cumplió su deber ciudadano. Querido Eduardo, te tocó. A ver, la escena es la siguiente: le tocaron el timbre de la casa, dring, 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 Sí. dring. De mi ex casa, ni siquiera de mi de casa. tu ex casa, y se apersonó un oficial de la Oficial policía. de De la policía, y vos dijiste, bueno, la justicia tarda, pero llega. Lo descubrieron. Claro. Ahora sí. Mi hijo no sabía si entenderlo o salir. Dijo acá, dijo. No, yo no conozco a ese señor. Le iniciamos una causa porque las columnas son reladris. No, mentira. No, mentira. ¿Te convocaron como? Me convocaron como autoridad de mesa, como presidente de mesa, tarea a la cual no te puedes negar, salvo, bueno, cuestiones médicas o que estés afiliado a un partido político. Que te Si sos inhabilita o periodista y tenés que seas- trabajar, ¿tampoco? No, solo cuestiones de ¿Estás salud. seguro? No, solo sí, estoy seguro. Miré todo. Averiguaste. Miré todo. Averiguaste. miré Averiguaste todo. De todos modos, tengo que decir algo. Y es algo que ves. ¿Te llevaron facturas? Nadie. No. Una chica que votaba por primera vez nos regaló una bolsa de uvas. Y eso tuvo muy Uvas. Uvas. Mirá qué hipster. Sí, una bolsa de uvas. Así está. Mirá que boque. Para mí las tenía. Dame grasa, Así dame estamos, algo. así estamos. Harina quiero. Flaca, harinas. Para mí, además, la tenía la bolsita y cuando la aplaudimos, avergonzándola, como aplaudimos, como se aplaude siempre al que vota por primera vez. Sí, hay que dijo, aplaudirlo. en Porque no, se no, perdió, hay ¿no? que- Porque se no, perdió en la playa. No, porque generalmente además, esas situaciones. Te damos en la este bienvenida a caso, este sistema que no te va a cambiar la vida, llamado democracia. Gracias por insistir. No, un aplauso por tu ingenuidad. No, los cuatro votos, primeros votos que hubo en mi mesa, venían con los padres filmando, entonces ya la misma actitud bueno, de los padres. estamos perdidos. Bueno, ¿Por qué pero no celebración. se quedaron en la casa? Como la mayoría. No sabes a quién votar, tampoco, bueno. tampoco tenés que expulsar a todo, Es verdad, a todo el es mundo. verdad. No, hay una impresión que a mí me queda y que me resulta interesante con respecto y como algo que contrasta con este desánimo general que te lleva a que el 47% de la gente no quiera votar, y es toda la gente que labura en el dispositivo, y que es mucha, ¿no? Que hay toda una gran Y además, cantidad de personas voy a que decir, trabajan. es algo en que esto. funciona. Sí, Viste, la sensación que eso. uno tiene cuando entras al colegio, decís, bueno, entro a un colegio, que usualmente nosotros no entramos al colegio porque ya dejamos de ir o entramos al colegio cuando vamos a buscar Reunión a de nuestros padres, hijos, sí. ¿no? Entrás al colegio, lo ves, está ahí el gendarme, está ahí el policía en la puerta, están los que te ordenan con respecto a la mesa, sí. ¿no? Vos decís, es un día que funciona, claro. ¿no? Sabés que no pasa nada, que no va a pasar nada, ¿no? Que es un día donde no hay ningún tipo de altercado. Tan nada a lo que sumo ni una votantes. fila. O sea, ni votantes hay. Tan nada pasa que. A lo sumo la una gente ya ni fila. va. Que ayer no. En el Ayer caso no de había ayer fila. no había fila. No había fila. No había- no En había- mi mesa se armó fila solo 2 veces durante todo el día. Hubo un goteo constante. Repito, es una mesa rara en la que Porque fui votó presidente. mucha gente. 73%. En la mesa del donde vos padrón votaste. que tenía. ¿Cómo salió tu mesa? Tirá de vuelta el número porque. Bueno, salió Adorni 81 puntos, el 32,4, o sea, por encima del, ¿Qué comuna del era? porcentaje. La 13. La 3. 81 Santoro sacó 62 votos, el 24,12. Los Penato
el 14,58 de los votos, 36 votos, y Larreta 11,17. Ah, le fue bien a Larreta ahí. 11,17. Promedio de la Biasi, 13, 57%. ¿Y los troscos salieron? Porque hicieron Di una Biasi, elección buena. ¿cómo era la lista de Di Biasi? No. Creo que es el Frente Izquierda, ¿no? No sé. El Frente Izquierda sacó el 3,2. Están ahí. promedio. Están ahí. Sí, el Frente Izquierda obtuvo 10 votos de los 253 votos válidos que hubo en la mesa. Pero lo que me interesa marcar es lo siguiente. Digo, cuando me llega esta imposición, porque se te impone ser autoridad de mesa, lo primero que decís es, qué embole, el domingo, voy a tengo que estar a las 7 de la mañana en la escuela y a ver a qué hora terminamos. Una vez que estás ahí, te gana una alegría y un orgullo por el acto democrático en un país que ha tenido muchos y oscurísimos periodos de ausencia de práctica democrática, que contrasta un poco con este desánimo. Toda la gente que labura ahí, todos los que laburamos ahí, lo hicimos con un orgullo y con una alegría que te demuestra que hay una convicción democrática, que en todo caso el gran desafío es recuperar eso y contagiar a un electorado que evidentemente ayer no se sintió atraído a votar. Pero el espíritu, el clima que se palpaba era de alegría y de orgullo. Y de poner el cuerpo y decir, sí, vengo acá y me voy a pasar todo el domingo en una sillita incómoda de escuela y lo que sea, pero hay algo de seguir cimentando y de una alegría de participar por el voto, por la elección, que lleva a que todo funcione. Te llevas bien con el fiscal del PRO, con el fiscal de la Libertad, no importa. Igual, espera, escuchá esto porque es también sintomático de esta audacia y este convencimiento de que mostraban anoche en La Libertad Avanza, de que con 500.000 votos se decidieron entre dos modelos, que era lo que decía Adorni. En mi mesa hubo una fiscal de Santoro que estuvo hasta el mediodía, después se tuvo que ejercer en otra escuela, quedó solo el fiscal general del partido en la escuela, o sea, no un fiscal en la mesa. Estuvo todo el día, salvo en un momento que se fue a votar, el fiscal del PRO, de los Penatos. La Libertad Avanza no puso fiscal. Y esto me parece que es sintomático del convencimiento de que ya se lo morfaron al PRO, ganan la elección caminando. O sea, no hubo fiscal de la Libertad Avanza. Durante muchos momentos permitía esa flexibilidad, ¿no? Por la sí, modalidad. claro, por supuesto. El sistema. La idea de que no necesites tener que el fiscal está básicamente para garantizar que en el cuarto oscuro te tu boleta. Que esté la papeleta, claro. Que en este caso ni siquiera existe eso, o sea, hasta la pantalla. Claro. Pero digo, hay con la boleta única tampoco, ¿no? Hay un convencimiento de que ya está ganado. Que me parece son esas cosas en las cuales uno se puede agarrar de este convencimiento de Milei de que todo el país se pintara de violeta sin necesidad de mover demasiados botones. Todo partido, me parece que hay un interés en tener un fiscal que vigile que todo funcione de acuerdo a cómo es. Ayer en mi mesa, fiscal de Santoro, fiscal general de Santoro en la escuela, un solo fiscal, el del PRO, y paremos de contar. Y uno de izquierda que iba por todas las mesas. La izquierda sabemos que no tiene la cantidad de gente necesaria para... Pero tiene muchos militantes, ¿no? Entonces, digo, dentro de todo esto y del resumen que uno se puede hacer y de la tristeza que te produce tan poca gente interesada en votar, yo me quedo con esa sensación de orgullo y alegría que a las 8 de la noche, cuando estábamos entregando las urnas, estaba todo el mundo satisfecho, cansados, hechos pelota, pero satisfechos, contentos de seguir participando de algo que se empieza a perder esta convicción y hay que recordar lo que es que en un país no te dejen votar. Yo pido un aplauso para el presidente. Vamos, Eduardo Aníbal Fabregat. ¿Qué comiste al mediodía? Muy bien, ¿eh? No, tuve no le dieron de morfar. Nada. Es una sistema. viandita. Con la democracia no se comen por lo... No, te dan una vianda, pero vas comiendo boludeces todo el día, porque además se labura mucho. Y además si te faltó el auxiliar, los dos auxiliares, el vicepresidente de mesa, estás solo. Yo para ir al baño tenía que llamar a agendarme, decirle, venga a agendarme. No es difícil ser presidente de mesa. Es una cuestión de actitud. No, sí, tenés no es difícil. No es difícil. Tenés que hice la capacitación, por supuesto, el viernes, antes del acto. ¿Que es online la capacitación? No, fue presencial con todo, iban diferentes grupos en el colegio de abogados. ¿Se lo tomó en serio? Ah, matriculado. Pero que yo no puedo llegar, es que no puedo llegar un domingo a las 7 de la mañana y no tener ni idea de cómo funciona todo el asunto. Sí, se puede, ¿cómo no? Bueno, esto lo conté, que lo Rulo llega el arguirucho. ¿Entendés? ¿Sabés cómo mete un pendrive? Mete un pendrive, ¿eh? Claro, en la máquina. voto, ¿no?
Pero a mí, yo lo comenté el viernes, me resultaba raro que la capacitación fuera opcional. Si alguien fue sin capacitación el domingo, lo siento por esa mesa. Por ahí algunos se fueron y no votaron porque el presidente no tenía ni idea. A propósito, ahora estoy hablando con Roberto Vargas en minutos, ya se viene la columna del profe, ya se viene la columna de Rulo. Necesitamos, la radio de las madres viene creciendo, usted lo sabe, pero necesitamos dar un paso adelante. Necesitamos, de otras cuestiones, dar un salto técnico a la altura del reclamo que hacen ustedes. Bueno, hoy fíjense lo que pasó, que lamentablemente por un corte que no teníamos nada que ver nosotros, salimos del aire algunos minutos. La semana pasada, casualmente por la lluvia, por el temporal que hubo, bueno, llovió en un día, un día y medio, lo que suele llover en el récord del mes de mayo, y el impacto que tuvo, ustedes ya lo conocen. Entonces hay que mejorar el transmisor, la potencia de la antena, un generador para que no se corten las transmisiones, renovar las cámaras del estudio, así que necesitamos optimizar las condiciones técnicas y es muy importante que ustedes nos acompañen. Así que es importante el aporte que puedan ustedes hacer. Ingresen si quieren lo pueden hacer a través del alias Radio AM 530, Radio AM 530, y es el monto que quieren con la periodicidad que quieran. Si pueden aportar ahora, lo que sea. 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1.000.000, es lo más. ¿Querés meter un palo gringo? ¿Entendés? Meta para adelante, ningún tipo de problema. Radio AM 530. Necesitamos el apoyo. Muy sencillo, ese es el alias. Y después, si quieren suscribirse, también, y quieren hacer una suscripción de carácter mensual, entren a m530 somosradio.com, van al clic de asociate o a m530 somosradio.com/asociate, ahí está el banner y eligen la suscripción que les resulta más cómoda. Es muy importante que nos acompañen en este momento, básicamente para mejorar y estabilizar las cuestiones técnicas que son muy costosas en una radio donde acá todo no cuesta el doble, cuesta el triple realmente. Y ustedes saben que es un momento, saben además la línea editorial de la radio, que es inclaudicable, es la línea, y es una radio además, y la verdad que es una de las razones por las cuales yo trabajo acá, la fundamental razón, entre otras cuestiones, por su línea editorial, por cierto, y por su pluralidad, que es muy difícil encontrar medios de comunicación que sean plurales, que puedan hablar, que puedan ser anchos, que puedan tener matices, que puedan contener opiniones diferentes. Está todo tan estigmatizado, todo tan segmentado. Es muy difícil encontrar un lugar donde acá, de hecho, en el programa nuestro, todos los contenidos son muy procesados, ¿no? Pensando en un público determinado. Acá podemos discutir, tener matices y lo elaboramos. De hecho ocurre. De hecho ocurrió la semana pasada. Vos estuviste conversando ahí con. Terminamos a las piñas abajo. No, de ninguna manera. Al contrario, termina. Es un poco el trabajo mío, ¿no? Que se pueda discutir y que después todos nos podamos sentar en una mesa o seguir haciendo el programa. Eso es un gran mérito que tiene esta radio, y en particular casi la principal razón por la cual a mí me gusta trabajar acá en AM530. Y esto es importante que lo sostengan ustedes. El alias es Radio AM530. Cualquier aporte es importante. Quizás, obviamente, es una situación económica durísima para todos, así que no sabemos que no es una situación fácil. Tampoco para la radio, por eso estamos pidiendo la ayuda. O si quieren, de alguna manera, asociarse y suscribirse. Es muy importante. Elijan la suscripción que les venga más cómodo. AM530 Somos Radio o el alias Radio AM530. Con el alias pueden mandar la suma que quieran. 11:20. Vamos a escuchar al presidente Javier Milei. Ponemos unos audios ponemos algunos audios de Milei hoy a la mañana, hablando con Antonio Laje. Se hicieron amigos ya, ¿no? Sale semana por medio. Y es uno de sus periodistas favoritos. Poneme el audio número 25, donde habló sobre su relación con Macri. ¿Es irreconciliable la relación con Macri, evidentemente, o no? No, yo no, digamos, algunas que cosas... por las cosas que se dijeron, ¿no?
No, digo, las cosas graves las dijo él, yo no dije nada grave sobre él. Yo lo único que hago es, si usted me pega, digamos, yo me voy a defender. O sea, yo creo en el principio de una agresión, eso no quiere decir que yo sea un pelotudo que me deje pegarse, digamos, sin respuesta. Si usted me agrede, yo digo, me voy a defender. ¿Lo van a invitar a Macri a hacer un acuerdo para la provincia de Buenos Aires? Digo, ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri. Eso está avanzado independientemente de Macri. Digo, ¿o acaso ignoran las fotos en las que estaba mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, digamos? Vamos a sumar a escuchar el análisis de nuestro amigo y compañero Roberto Vargas. Roberto, te escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Muy buen día. Bueno, primero lo primero, felicitaciones porque en nuestras conversaciones en privado, sobre todo la que tuvimos creo que el día miércoles. El jueves creo fue, ¿no? El jueves fuimos. No, el miércoles fuimos a comer al Perón. Sí, y la clavaste en el ángulo, dijiste, está... No, y sí, dijiste, está un puntito probablemente arriba tal vez Santoro, pero la dinámica implica que si continúa en esta dirección, finalmente Adorni se va a imponer. Sí, eso es una revelación que a todas luces hay que ponerla hasta arriba, porque además lo dijiste en privado, te quiero decir, tuviste la delicadeza. Y en público lo que dijimos es que Santoro venía recortando. Cuando no estaban las candidaturas en el ranking, Santoro estaba a 9 puntos. Cuando empezó la campaña estaba 7 puntos arriba y fue recortando. Sí, exactamente. Y tuviste la delicadeza de no desalentar un aire que bueno, que tenía que empujar en una dirección para no caer, digamos, en el papel de aguafiestas, pero pusiste las cosas donde estaban y donde había que ubicarlas. Entonces, en primer punto, un reconocimiento. En segundo punto, yo hice algunos desagregados que me parece que tal vez nos ayuden un poco más a entender lo que pasó ayer, si me permiten. Le doy un encuadre a esta situación. Comprendamos que esto se dio en un distrito naturalmente favorable al clima de época que se respira no solo en la Argentina. Ustedes saben la especialidad mía en la política internacional. Ayer la extrema derecha clavó un golazo en Portugal, casi desplazó al Partido Socialista del segundo lugar. Es decir, es un clima de época favorable a determinadas ideas. En un distrito como la capital federal, que dada su condición de economía de servicios, de libre de emprendedores, de profesionales, puja con mucha más fuerza. Eso me parece que es un tema que hay que enmarcarlo bien, ¿no? Dentro de esa situación, lo que veo que está pasando y lo que pasó en esta campaña, que en los últimos 10 días, otro dato que yo creo que hay que tener en cuenta, que son los días que se definen las elecciones en la Argentina y en el mundo, salvo que haya grandes diferencias, no era el caso. Bueno, en esos 10 días, los marcos de la conversación fueron impuestos al candidato, digámosle, del espacio peronista. ¿Sí? O sea, no impuso ningún marco de la conversación. Llámese ficha limpia, debate migratorio, Tierra del Fuego, blanqueo de dinero. Eran todos marcos que venían impuestos por el adversario. En esos marcos, yo asumo mi primer error. Leí que pasar por debajo del radar y no dar el debate podía ser acertado y concentrarse en lo que tenía, dada que la disputa de la derecha iba a ser lo suficientemente grande como para dejarte en el primer lugar. Error. Es decir, cuando te imponen los marcos, tenés que vos con tus ejes tratar de decir lo que tenés que decir. Y como bien decías vos, no podía ser una campaña de alumbrado, barrio y limpieza, debía ser una campaña como la que quiso el presidente de la República, que fue de órbita nacional. Tengo un amigo que trabajaba en la campaña de Santoro, si querés te muestro los mensajes, se lo advertí de primer momento. No municipalicen la elección, es un error. Bueno. Acá lo veníamos diciendo todos los días, lo decíamos. Bueno, y haber dado en esos marcos adversos que te impuso el adversario, haber dado tus ejes, y haber peleado, y haber nacionalizado, y explicar por qué no por qué no a lo de Tierra del Fuego, a los blanqueos groseros, a la política migratoria, es decir, fijar posturas en esos marcos adversos. No se hizo, evidentemente, eso se pagó. Y después quiero aportar 2 o 3 datos de números duros que me parece que ayudarían a ver ciertas cosas raras, ¿no? Comuna 8, digo, Villarriachuelo, Lugano, Soldati. Sí, yo sé que vos decís peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Pero fíjense este dato. En la elección
23, primera vuelta, es decir, cuando vos tuviste que ir a votar con la boleta que querías meter en el sobre, no la de balotaje, voto por el mal menor, es decir, el que quiso agarrar Violeta, Libertad Avanza la agarró, y el que quiso agarrar Peronista la agarró. Bueno, el peronismo hizo 42 puntos, concretamente 41-25, y la Libertad Avanza hizo 26. Bueno, en esta elección, donde vos tenías las mismas dos boletas arriba de la mesa, el peronismo bajó a 34-87, y la Libertad Avanza conservó los 26 puntos, 62 que había sacado, no perdió un punto en la zona clave para comprender que la agresión de la política económica a los ingresos fue tan dura, no perdió un voto, y el peronismo resignó 7 puntos. No sé, no se movió el aparato, como decís vos anoche que hablamos en privado, no se movió la militancia, no lo sé, no estoy adentro de eso. Digo que en una elección donde sí se ponía en disputa la cuestión económica, no apareció el voto de los agredidos. Primer punto. Y por último, mi última reflexión es la siguiente. Acá también hubo un cinturón del óxido que operó, y donde el peronismo no toca ningún pito, y me pregunto si podría tocarlo con algún tipo de discurso. Si vos mirás la elección de Palermo, que es Comuna 13, ahí Santoro, Adorni le gana a Santoro por 19.000 votos, 45.000 a 26.000. La Comuna 2, que es Recoleta, Adorni le gana por 18.000 votos, 32.000 a 14.000. Y por último, en Belgrano, Adorni hace 28.000 votos y Santoro hace 12.000, le gana por 14.000. Si sumás esas tres diferencias, te da 51.000 votos. Adorni ganó la elección exactamente por 50.000. En esos tres barrios se perdió la elección, donde el peronismo no tocó ningún pito, quedó tercero en los tres y no tocó pito. Entonces, pregunto si el peronismo podría o no modular algún discurso más atractivo para esos sectores medios acomodados, o hay que darlos por perdido, y ahí ya no se puede hacer más nada, tal vez. Y entonces haya que concentrarse en determinados otros barrios que te puedan aportar la diferencia que te faltó. Lo cierto es que se perdió por 50.000 votos esta elección. Y hablo de perder porque, y con esto voy cerrando, porque cuando vos liderás durante 60 días todos los estudios demoscópicos, que tendrán su llamado de atención, tenés el sello de ganador. Y bueno, es difícil, es más complicado. Estás hablando de Santoro. Bueno, no que, a ver, como pensaba que ganaba, casi que no hizo campaña las últimas 2 semanas. Es lo que estamos diciendo. Pensaba que ganaba Santoro. Decía, no, en mi negocio que se pelee Milei con Macri, yo estoy primero, Sí. yo estoy primero, yo estoy primero. Bueno. Sí, así. Bueno. Efectivamente, él estaba convencido que ganaba. Te digo, todos los que más o menos... Yo he hablado con Santoro en estos últimos 15 días mucho, vía WhatsApp, intercambiando mensajes. Había una sensación de que la contienda estaba resuelta, y se decidió ir abajo del radar en esos marcos que te impuso el adversario. No se hizo nada por pelear ese eje comunicacional. Un abrazo, Roberto. Un fuerte abrazo. 11:30. Vamos a volver a escuchar a Javier Milei hablando del blanqueo y elogiando a los que hacen el blanqueo. Hoy a la mañana, hablando con Antonio Laje. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero y hacerlo circular. pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no cumplió. está bien, digamos, quizás no tuvo el talento, o no tuvo las agallas, o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. O sea, el que cometió un delito y no fue penalizado por eso y no terminó, con el ejemplo que dio el presidente, en la cárcel,
es porque no tuvo talento. Claro. O las agallas. Tuvo las agallas. O es un cagón o un tonto. Rulo. Pero hay un tema más importante que Dale. ese. Porque hasta ahora decíamos, lo dijo Mayán, lo dijimos nosotros, detrás de esto se puede estar ocultando el dinero del narcotráfico. El presidente de la Nación acaba de decir públicamente que es bienvenido el dinero del narcotráfico. ¿Te puedo pedir un punto? Sí. Puede claro. ser, porque tenemos en línea, justo nos puede atender ahora, que está para conversar con nosotros Julio Burman, que hizo una encuesta de intención de votos publicada días atrás, y la verdad que fue uno de los pocos encuestadores que acertó por lo menos en los puestos más expectantes. Adorni 28, Santoro 25, Los Penato 18, Larreta 13, muy arriba de Larreta, Marra 5, no fue arriba Marra, Vanina Biasi 5, estuvo un poquito más abajo y demás. Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, las encuestas tienen un margen de error de más o menos 2, algo, sí. Por lo tanto, hay que considerar siempre eso, ¿no? Muy bien. Bueno, pero acertaste lo más importante, fuiste uno de los pocos que lo dio Adorni ganador. Y más allá de esa cuestión que es cuestión del pasado, ¿qué análisis haces de la jornada de ayer, Julio? Bueno, voy a decir primero novedad, ganó la Libertad Avanza superando con creces lo que había obtenido en 2023. El otro dato obviamente fuerte es el tema de que el PRO sufrió un golpe mortal, porque tiene una muy mala elección en el marco de una mala valoración de la Macri por parte de los porteños, y eso fue muy evidente en los resultados, y además, bueno, estaba muy partido todo lo que había sido el antiguo espacio campinista en la ciudad. Y el otro punto de Santoro, diría que si bien no es nuevo Santoro en la ciudad, porque ya van varias elecciones que compite, esta vez yo incluiría el fenómeno Santoro junto con otros fenómenos que dan en otras partes del país, como el fenómeno de Juan Monteverde en Santa Fe, o en alguna medida también el del propio Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que te da que hay como una renovación del espacio kirchnerista, una suerte de neokirchnerismo que tiene a estas figuras no peronistas al frente, ¿no? Y que son de un perfil distinto, buscando tal vez otro tipo de electorado. Así que bueno, eso me parece que son los tres temas principales. Bien, Julio, para adelante, en función de teniendo en cuenta que va a haber elecciones ahora en septiembre, va a haber elecciones también en la ciudad de Buenos Aires en octubre, pareciera ser que el PRO está deshidratándose como fuerza política y pasó de ser imbatible, ¿no? Yo decía hace años, el PRO es el PRI, ¿no? No pierde elecciones, no sabe lo que es. Ahora sí, el PRI está al borde de desaparecer en México, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva del PRO y el reordenamiento del resto de las fuerzas? Porque tampoco a Santoro tampoco ganó Santoro, tampoco hizo una elección en términos de votos nominales. Santoro sacó menos votos de los que él mismo sacó en la elección pasada. Sacó menos votos que la elección pasada. Sí, en la elección pasada también es cierto que Santoro estaba pegado a la boleta, estaba pegado a la elección presidencial, ¿no? Por lo tanto, bueno, se suponía eso en la mirada de Santoro es un demérito, porque a los candidatos presidenciales, a las figuras nacionales las escondió, a Cristina, a Massa, a Kicillof, ¿no? Sí, no, yo creo por eso que Santoro no hizo una elección espectacular, ni tampoco es un fenómeno nuevo. Para mí la novedad de Santoro es la perspectiva nacional de esta suerte de fenómenos de candidatos no peronistas al frente de figuras peronistas, ¿no? Tal vez uno puede pensarlo al revés, como que en otras provincias buscan su propio Santoro, lo cual tampoco implica primeros lugares, pero bueno, también Monteverde salió segundo en Santa Fe, ¿no? Pero Monteverde tiene un recorrido y un trabajo territorial del cual me parece que Santoro carece, ¿no? Sí, pero la novedad de Monteverde el 13 de abril fue que esta vez fue candidato de Santa Fe. Sí, fue candidato de Santa Fe, bueno, pero llegó al balotaje en Rosario, ¿no? Tal cual, ¿no? Ganó la interna en Rosario, tiene un recorrido que es diferente, ¿no? Al de Santoro, casualmente, ¿no? Me parece. Sí, no, distinto, aparte Monteverde va a la izquierda, Santoro es radical, alfonsinista. Lo novedoso es que son estos candidatos, digamos, progres, no peronistas, al frente de listas, como una suerte de solución que busca el PJ, porque así como
detrás de Santoro está Olmos y el PJ porteño, detrás de Monteverde esta vez estuvieron también el PJ santafesino, fue una estrategia del propio Gerardo Martínez, ¿no? Ponerlo en ese lugar. Y bueno, creo que eso, digamos, si esa es la tendencia del kirchnerismo para renovarse, yo tomaría nota de si no aparecen también otros fenómenos parecidos en otras provincias, ¿no? En otros distritos. Bien. Julio, te agradecemos mucho y felicitaciones. Un abrazo, chao. Un abrazo. Es Julio Burman, politólogo, tiene una consultora, Isasi Burman, que acertó, una de las pocas que acertó, una diferencia de 3 puntos entre Adorni con 28 y Santoro con 25, no lo que terminó pasando. Adorni tuvo 30 puntos y Santoro 27. Rulo, retomamos tu columna, discúlpame, perdón. Sí, digo, y hablábamos de lo de Milei. Que Milei diga que el que pagó impuestos es un idiota porque no tuvo talento para rajarse, es serio. Ahora, que Milei diga, y si viene el dinero del narcotráfico, que la economía no está para combatir eso, invitando a que venga el dinero del narcotráfico, me parece que es una cosa mucho más grave. Y yo voy a hacer algo a la inversa de la que habitualmente hacen ustedes. A ver. ¿Se imaginan si esto lo hubiera hecho un dirigente del peronismo, del kirchnerismo, el quilombo que se hubiera armado? Sí. Y yo lo voy a decir de otra forma. ¿Se imaginan que si acá en este país hubiera oposición, las cosas que debería estar diciendo en este momento sobre lo que acaba de decir Milei, y no lo dice, y no lo vamos a escuchar? Tenés razón. Entonces el problema que tenemos, pues y ahora sí lo vinculo. Voy a hacer un punto. Yo escucho un programa de radio que se llama Siempre Soy, donde hay un comunista que se llama Rulo de la Torre, que puso el fragmento de José Mayans, como diputado, como senador, diciendo que esta ley se llama ley, que no es una ley Escobar, Pablo Escobar. Advirtiendo sobre el riesgo de que a través de esta ley se encubriera el dinero del narcotráfico. Lo dijo Mayans. Lo dijo Mayans antes de las elecciones. Hoy Milei, después del triunfo de Adorni, lo que te lo dice públicamente dice, sí, estamos convocando al dinero del narcotráfico que venga. Digamos, acá está la diferencia, el salto que está pegando el gobierno, y a eso quiero ir. El salto que está pegando el gobierno hacia todo lo que conocimos de audaz de Milei. Lo sorprendente es que siempre es un poco más audaz de lo que va a hacer y de lo que hizo antes. Y en este caso está convocando al dinero del narcotráfico. ¿Por qué? Porque están intentando un proceso de dolarización de la economía con ese tipo de fondos. Porque lo que está haciendo, fíjense el detalle técnico si quieren, está tratando de incorporar dinero de demanda de productos, es decir, oferta de dinero sin poner pesos, está poniendo dólares directamente. Una cosa son los dólares que entran, se lo cambia, comprar los dólares y poner los pesos en la economía, o directamente y emitís pesos para ponerlo en la economía para que crezca la cantidad de dinero circulando. En este caso quiere que crezca a través del dinero que venga como sea, y ya lo dice concretamente de cómo sea. Esto es una jugada no solo audaz, ilegal, inclusive comprometida frente a los organismos internacionales, pero es una de las jugadas decía recién Jorge el tema hablabas del tema de la no tengo ganas de pelear. No, pero te voy a decir un poco para responder a lo tuyo y darte ciertamente razón. A un programa económico insustentable le están tratando de buscar la solución por vía de este tipo de inyecciones de afuera. Y ahora Milei se juega, o sea, es un poquito más audaz de lo que era la semana pasada, porque se siente fuerte, grande y poderoso después de la elección de Milei. Y esto está pasando con todo esto, y acá también cuelo un comentario con respecto a lo que venimos charlando. Yo creo que si la gente no vota, es porque siente que la política no les habla a ellos. Los únicos que le hablan son estos tipos haciendo como propaganda de lo propio, de lo mismo que están haciendo. Y no hay un discurso, no hay una presencia de una voz que se escuche en la gente diciendo esto no es así, sino que es de esta otra forma y debería ser de esta otra forma. Eso no existió en esta campaña, y yo creo que la gente, si no fue, es por desencanto, porque no lo representa la política. Decíamos recién en chiste
dice bienvenido a la democracia que no te va a resolver ningún problema. Bueno, es un poco esto, yo lo estoy traduciendo en cuanto al fenómeno. Fíjense la campaña, porque hoy leí algunas cosas, a la mañana me dediqué a leer qué dicen los medios con respecto a qué lectura económica le están haciendo a esto. Y dicen, no solo Adorni, el gran triunfador es Caputo, porque esto también es el resultado de y decían concretamente, la estabilidad de precios, un dólar quieto y los guiños que se le da a la clase media. Me llamó la atención. Estabilidad de precios, claro, un 2,8 es un éxito tremendo con respecto al 3,7 anterior. ¿De quién fue el 3,7 anterior? De este mismo gobierno. 2,8 no tiene nada que ver con la perspectiva que tenían a fin del año pasado, cuando decían que este año bajaba de 2 a 1 y la inflación iba a empezar por 0, el resto del año. 2,8 están en 4 veces lo que preveían ellos. Y lo presentan como un éxito. Es lo mismo que hicieron en diciembre del 2023, cuando metieron con la inflación, primero un aumento del dólar del 100 y pico %, el índice de precio mayorista se fue al 50 y pico %, proyectaban ese índice y decían, estábamos en una inflación del 17.000% anual. Claro, si todos los meses viene un Milei y te pone un aumento del dólar del 100 y pico %, seguro vas a llegar al 17.000. Pero tenía que pasarnos esa desgracia, que todos los meses viniera un Milei a hacer... Esa parte no lo explicaban ellos, que es lo que estaban diciendo. Y ahora el tema de este tema, el 2,8 como gran éxito, como la presentan ellos. Y cuando me fui a ver qué querían decir con esto del guiño a la clase media, ¿saben cuál era el guiño que ellos interpretaban de la clase media? ¿Cuál? Le está diciendo que pueden sacar los dólares del colchón y que le van a hacer una amnistía. ¿Puedo decir uno más? Fíjate en los términos. Yo tengo el análisis que leí de un medio económico, no lo voy a mencionar para no... Digo, la gente comuna 13, 2, 14, probablemente de los mejores ingresos de la ciudad, que tuvo un poquito más de participación, tampoco que se sintió tan convocada a votar, votó un poquito más que en el sur. Esa gente no es la beneficiada del modelo económico que se puede ir de vacaciones a Brasil, a Europa, a Japón, a China, porque tiene el tipo de cambio barato y puede traer las cosas a mitad de precio de lo que compraba acá. Sí, probablemente. No puede ser la gente que diga, che, prefiero esto, que es una inflación, como vos decís, de 2,8, que es un desastre en términos generales, pero que comparada con el 15, 12, 20% que hubo en algún momento es más baja. Sí, pero estamos hablando de una minoría que se no sé si tan beneficia. Minoría. Si vos no sabés, yo sí sé. Es una minoría que se beneficia, que una minoría no te define la elección. No tiene una elección tan contundente. Con el 15% del padrón electoral ganaron las elecciones. Porque el resto no fue a votar. Bueno, ganaron con el 100%, pero no me hagas de trampita con los números. No, pero digo, con ese 15% sí te define una elección. No, a ver, voy a aportar un matiz a esta conversación, que es un poco lo que decía Roberto en un ratito, que lo que dijiste vos más temprano a la mañana. La distancia que le sacó Adorni a Santoro en esos barrios, llamémoslo de clase media alta de la ciudad de Buenos Aires, es la distancia que le permitió a Adorni ganarle a Santoro, si lo sumás. Exactamente, pero en definitiva tampoco me preocupa esa gente que siempre te va a votar en contra. Me preocupa que el afectado es el que lo vota o no va a votar. Es decir, el que es perjudicado por este modelo... Ahí tenemos un problemita. Dos matices para entender. Los niveles de participación en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente del sur de la Ciudad de Buenos Aires, fueron mayores que en los barrios... La participación. Los niveles de participación fueron mayores. O sea, fueron mayores. Los niveles de participación fueron menores en los barrios, en las comunas, en la 8, por ejemplo, la comuna 8, que es la comuna del sur. Por eso, fueron menores las menores. O sea, no sensiblemente igual. No, por eso, no me centró eso del periodo. Es que 80-40. Hubo un 5-7% más. Bien. Pero me parece eso, digo, como punto. Digamos, esta identificación que hace el gobierno de lo que está haciendo como éxito, cuando en realidad es un programa que está fracasando y está tratando de encontrar soluciones mágicas o desesperadas, y la falta de un discurso que explique esto y que haga que la gente se sienta representada en la política, que sienta que ahí hay una respuesta o por lo menos una alternativa. Me parece que esto en economía es clave, porque esto
agranda al gobierno como para hacer cosas todavía peores de las que hizo hasta este momento. Muy bien, gracias querido Rulo. 11:46 minutos. Vamos derecho, por favor. Vamos a saludarlo a Juan Luis González. Queremos escuchar la opinión tuya, Juan. El miércoles hacemos Galaxia Milei junto a Diego Sturba y seguramente vamos a profundizar. Te escuchamos, Juan. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estamos? Muy bien. El tercer hincha de San Lorenzo, ¿no? Filmu. Vamos a hablar de partido, ¿no? Lames. Para mí está bien. Está bien perdió Santoro, qué domingo, ¿no? Qué domingo para ser hincha de San Lorenzo, ¿no? Bueno, te escuchamos el análisis político, Juan, dale, por favor. No, gran victoria de Milei, ¿no? Ahí creo que todo tiene que partir de ahí. Un candidato como Adorni, algo lo han recorrido en el programa, que hace 3 años hacía chistes en Twitter y pasaba de una figura de cuarto orden en un programa, ganándole así de manera tan contundente al PRO. Habla del momento del gobierno, ideas que a un momento se escucharon de este gobierno corto, un gobierno que llegó para irse rápido. Hay que ponerlas en duda. Lo escuché recién a Rulo hablar de plan económico. Bueno, empezaría a poner arriba de la mesa, digo, que este es un gobierno que puede llegar en perfectas condiciones de ser reelegido dentro de 2 años. Está bien, falta mucho. Falta mucho. 2 años en la Argentina es un mundo. Falta mucho. Es un mundo, pero lo metería ahí en el... Sí, como una hipótesis, ¿no? Sí, exactamente. El error de Macri, ayer pensaba mucho en los momentos del pacto Acasuso. Yo me acuerdo hablar con la mesa chica de Macri, advirtiendo de algunas características de Milei que parecían no tener en cuenta. Había una sobreestimación de la propia capacidad del PRO, del poder que tenían ellos. Se paraban mucho en el poder territorial, en el poder en el Congreso. Bueno, no leyeron la situación. Pasó exactamente lo mismo, que ahí la historia era entrar a Google capaz, porque la historia te demuestra que en Brasil y Estados Unidos pasó exactamente lo mismo cuando ganaron Trump y Bolsonaro. Se comieron todo el centro a la derecha. Acá pasó eso. El lugar de Macri queda muy desdibujado. Buen punto. Buen punto ese. El de traer al presente lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Se comió el PCDB, el PMDB, todos los partidos del centro a la derecha, se los terminó absorbiendo el bolsonarismo. Exactamente, ahí antes hablaban con Abeluto, él también lo marcaba en su momento cuando se abre del PRO. La idea que ahí el votante ya se te había ido del PRO a la Libertad Avanza. Entonces la única condición de supervivencia que podía llegar a tener era marcar una diferencia, pelearte con tu votante histórico, buscar otra cosa. Pero esta idea de ser el paraoficialismo no... O sea, la historia nos demuestra no funcionó, nos la vuelve a mostrar ahora en Argentina, y ya creo que ya es tarde para que hagan busquen otra alternativa. Y después me quedo pensando en lo que le pasó al peronismo en la ciudad. Yo acá me puedo equivocar, pero me da la sensación de que la época pide algunas características que Milei supo representar: novedad, arrojo, ser atrevido con las propuestas, las ideas, con los modos. Ir al frente. El tipo se la jugó toda. O sea, Adorni es Milei. O sea, perdía Adorni, perdía él. Increíblemente. Perdía Adorni, perdía él. Y el tipo fue al frente. Sí, dijo, no voy a lo del Papa. ¿Entendés? No me saco la foto con todos los presidentes, me voy a Roma un fin de semana, me quedo acá porque creo que puedo ganar. Respecto de lo que está diciendo Juan, a un electorado enojado, increíblemente el más enojado era el candidato del oficialismo, ¿no? Y volvió a ganar. Exactamente. Bueno, hay una cosa también del personaje, ¿no? Que es muy genuino, no se hace el enojado, sino que está enojado. Yo tiendo a no ver guión en Milei, o sea, si bien el guión aparece, tiendo a no verlo. Y hoy a la mañana, ayer Adorni dijo tabula rasa, pero hoy a la mañana Milei con Laje salió con el lanzallamas. ¿Lo jubiló a Macri? ¿Lo jubiló? Olvídate. La tabula rasa para los demás, no para Macri. Grito de guerra fue contra Macri. Le dijo, no entiendo. No es que dijo, bueno, voy a hablar, ahora es el momento del diálogo. Está bien. No dijo, es con todis. La unidad hasta que duela. Claro. Bueno. No, de hecho ya le puso nombre y apellido, dice Ritondo, Santilli, donde se piensan que está, ¿no? Bueno, acelerando. Hay algo ahí que me parece que la oposición, sea cualquiera, tiene que empezar a entender que la época no pide, les contó, y no pide un frente de todos 2.0, 3.0. No sé quién, obviamente, si tuviera la solución, capaz que no estaríamos charlando acá, estaría dando ideas originales. Yo no la tengo, pero sé que me parece que lo de ayer volvió a mostrar que así no es, porque además, ayer algo charlábamos, Daniel,
Santoro tenía un escenario bastante favorable, Santoro. Muy favorable. Santoro, ¿no? Todo el espacio, claro, tenías todo el voto dividido. Tenía el voto dividido y el peor gestor del macrismo en todo su ciclo, Jorge Macri. Y el voto no estaba tan dividido, evidentemente. Lo tenía casi todo Adorni, no estaba tan dividido. Pero si es una campaña de alumbrado, barrio y limpieza, bueno, cuando evidentemente la sociedad estaba discutiendo otras cosas. Bueno. ¿La seguimos el miércoles, te parece? La seguimos y la última, te digo, lo charlábamos la semana pasada y se materializó. Karina Milei va a haber fortalecida su posición puertas para adentro. Había una discusión subterránea entre Karina y Santiago Caputo en el armado de listas. La de Capital fue toda de ella. Se anota un poroto. Obvio, me preguntás a mí, yo creo que es un arrastre de los votos del hermano, no es su gran capacidad de armadora, pero puertas para adentro su posición, que fue discutida después de lo que pasó el acto de la semana pasada y los militantes pagos, etcétera. Bueno, se va a sumar un poroto puertas para adentro. Un abrazo, nos vemos en Galaxia Milei con Diego Stulbach el miércoles 11:15 y profundizamos. Gracias, querido, y bueno, éxitos hoy a las 19 horas contra el mejor equipo del torneo para mí. ¿Cuál es? Y Argentino Juniors. Mira. Argentino Juniors, sí, claramente, ¿no? Sí, es el equipo que mejor juega del fútbol argentino. Huracán Mavia. Muy bien. Querido profe, bueno, tenemos 7 minutos. 7 minutos, vamos tranquilos. Me parece que es verdad que es muy importante lo del desastre del PRO. Me gustaría hacer una historia de los errores de Macri, eso para otro día. Dale. Pero quiero resaltar lo de la baja participación, porque lo veníamos diciendo, hicimos una historia sobre esto, pero no es verdad, como se dijo en muchos medios de comunicación ayer, no es verdad que cada década viene bajando la participación electoral en la Argentina. No es verdad. Y lo primero que lo puede desmentir es cómo salió la elección del 2019. Votó el 81% de la gente, 2019. Por lo tanto, uno sí tiene que registrar. La elección del vamos a volver. Exacto. ¿Cuándo empezó la merma? Empezó en la pandemia, en el 2023, que votó el 70%, y siguió en el 2023, y ahora estamos viendo simplemente que se agudiza. Ahora, me arriesgo una hipótesis, que capaz que la estoy pifiando, pero total vamos a anotar. Acá, yo creo que los votos a Milei y la actitud de no ir a votar son dos caras de una misma moneda. La gente no yendo a votar. Me interesa como hipótesis. No, habría que profundizarlo. Habría que profundizar. Ojalá que alguien lo haga. Hagamos turba para que lo profundice. No, pero está claro que una especie de desmérito hacia el sistema republicano, liberal, democrático, etcétera, está proliferando. Hay que salir a preguntarle a esos 20 puntos ¿por qué no fuiste a votar? Exacto. Y ahí se soluciona el enigma, porque tampoco pongamos misterio que después nunca queremos tratar de cerrarlo. Pero la gente que vota a Milei evidentemente no tiene un gran amor republicano, etcétera, etcétera, al menos un porcentaje. Y otra gente que ha preferido, más de 1 millón de personas decidió no ir a votar, porque es una decisión. Los que diseñan los cronogramas electorales tampoco tienen mucho amor por la democracia, porque la verdad están hechos bastante para que no vayas a votar. Bueno, ¿no? ¿Dónde arranca este desamor al sistema republicano? Evidentemente los que programan estas cosas, pero en la capital federal no computa el no se pudo ir a votar por la lluvia, no se pudo ir a votar, no. Fue un día hermoso. Un día hermoso, están todas las calles asfaltadas prácticamente. El que no fue a votar fue porque no quiso. Tomó la decisión, incluso corriendo un riesgo, no muy alto, pero corriendo un riesgo porque es obligatorio según la ley ir a votar. Ahora, en una historia como la nuestra, en la que en el siglo XX hubo 5 golpes de Estado, hubo una mayoría de tiempo en la que no se podía votar, que la gente no quiera votar, esto es nuevo. Es nuevo porque hasta ahora, incluso en el 2001, con toda la bronca que había a la clase política, en el octubre del 2001 votó el 73% de la gente, y en la elección siguiente, en el 2003, volvió a votar un número parecido. Es decir, no va por ahí. Lo nuevo es por qué no quieren votar. Y quiero traer a colación, ya que me quedan 4 minutos, quiero traer a colación cómo arranca la historia de Hipólito Yrigoyen en la política, porque entre 1893 y 1931 el radicalismo llamó a no votar, se llamaba abstencionismo revolucionario, así le habían puesto como nombre, y tenía que ver con que consideraban que el sistema estaba completamente muerto, estaba caduco, era el Partido Autonomista Nacional, que había tenido la hegemonía absoluta, eso sí que era un PRI, hegemonía absoluta de los votos en la Argentina, y consideraba muchísima gente que no valía la pena ir a votar. Y entonces ustedes fíjense en los números de cómo fue ese proceso. Elecciones de 1898, ¿quién gana? Gana
Julio Argentino Roca, ¿cuántos votos saca? 85% de los votos. ¿Cuánta gente concurrió a votar? 2% del electorado. 2%, sí, antes de la ley de Peña. Elecciones que vinieron después, 1904. ¿Quién gana las elecciones? Manuel Quintana, con el 81% de los votos. Gana Manuel Quintana. ¿Cuánta gente fue a votar? 2,5% del padrón. Elecciones de 1910, estamos en el centenario, toda una cantidad de festejos, etcétera. ¿Quién gana las elecciones? Roque Sáenz Peña. ¿Cuántos votos? 99% de los votos saca Roque Sáenz Peña. Te tiro un penal si te pregunto, año 83, elección que ganó Alfonsín, ¿qué participación hubo? 83% de los votos. No, porque justo escribí una nota hace poco. Pero, ¿Ustedes se dieron cuenta que le acabo de tirar un penal y la sacó tipo... Barovero. Aparte la armaron. Es el... Pregunto. Esto está armado como... Pregunto, ¿es el Dibu Martínez de los historiadores? Sí. ¿Contra quién competiría? Ojalá. No, porque el Dibu es Milei. ¿Contra quién competiría? Es el único. Déjalo que sea, que está interesante la... Pero 1910, repito, Sí. Roque Sáenz Peña saca el 99% de los votos. Sí. ¿Cuánta gente fue a votar? ¿Cuánto? 2,8% de los votos. Pero Para dos fue. elecciones más. Para dos elecciones más. Recién tiene alguna significancia el voto popular después de la ley Sáenz Peña, las elecciones de 1916, a pesar de que lo votaban las mujeres, pero no estaban empadronadas. Gana Hipólito Yrigoyen con el 65% de los votos. Por primera vez ahí estamos hablando realmente de una participación popular. Desde ese momento hasta esta última elección, hasta este año, nunca hubo estos niveles de votación. Me parece que el gran tema que tenemos que analizar, más allá del fenómeno Milei, que obviamente es importante, es qué está pasando que la gente no quiere votar. Profe, compañeros y compañeras, mañana seguimos profundizando. Muy bueno el programa el día de hoy, quiero decir, estuvimos muy bien a la altura. A mí me gustó. Te regalo el certificado. ¿Tuvo rating? ¿Estuvo bien? No, llévate, quédatelo. No, pará, el resultado del escrutinio. Esto es un documento, muchachos. A ver, Eduardo es lo más cerca que estuvimos como grupo humano siempre soy del poder de apoyar al sistema democrático. A ver, tiene nombre y todo. Hemos aportado a la democracia. Claramente. Y Juan también, ¿no? Juan a mí me tocó ser, pero en la anterior. Yo quiero hacer, mañana vamos a seguir profundizando esto, seguramente mañana con muchos más elementos, pero quiero decir, porcentaje de ausentismo para mí es el punto central. La idea de que la polarización sigue, ¿no? El gobierno ganó diciendo nosotros o el kirchnerismo. Claro. Ganó bajo esa idea. Sí. La idea de nacionalizar la discusión, lo que inicialmente iba a discutirse algo más vecinal, ganó la nacionalización. Se mostró el liderazgo de Milei. Milei se la jugó toda. Jugó un pleno Milei, jugó un pleno. Sí. Y le terminó yendo bien. Hay que cuidar a Milei, no. Bien. Fue y salió. Él fue al frente. Sí. Los riesgos de adelantar la elección, o sea, evidentemente la táctica de Jorge Macri, ¿no? Asesorada por el ladri de Antonio Rubí, el catalán, diciéndole nada, municipalizar, adelantar. En el AMBA, porque todas las demás les funcionan a los oficialismos. Bien, los riesgos de adelantar la elección, los oficialismos que ganaron fueron todos funcionales al gobierno nacional, ¿no? Hasta ahora, hay que decir, ¿no? La cuestión de la atomización, ¿no? La atomización del sistema, 17 candidatos. Ten en cuenta que la Unión Cívica Radical sacó apenas 10.000 votos más que Caruso Lombardi. Wow. O sea, el radicalismo sacó apenas 10.000 votos más que Caruso Lombardi. Y después varias cuestiones con la novedad política que representaron las redes sociales, con la innovación en el último tramo de la aparición de la inteligencia artificial y a través de la deepfake, ¿no? Cuando aparecían los Penato y Macri diciendo que se bajaban de la elección. Es algo que me gustaría profundizar en los próximos días, porque hay otros países donde eso está muy reglamentado. De hecho, en Brasil eso hubiese sido ilegal. Y la razón por la cual, entre otras cosas, hay un gran conflicto entre Brasil y X y Elon Musk tiene que ver casualmente con eso. Se puede hacer. En vez de hacer declaraciones en los medios de televisión, en los medios de comunicación, de que está mal, se puede hacer. Se puede reglamentar, se puede regular. Y eso pasa en Brasil, donde hay un Tribunal Supremo Electoral que puede regular ese tipo de cosas. Que no se puedan divulgar cosas que son falsas, sencillamente falsas, como sucedió con eso. Se puede hacer,
No es que no se pueda hacer. Viste que el discurso es, no se puede hacer nada frente a esto. No, sí se puede hacer. El tema es si lo quieren hacer, claramente. Bueno, vamos a seguir analizando en el día de mañana. Nos estamos yendo. Qué grande Prince, realmente, qué profesionalismo. Votar, nunca se abstiene. No fue a votar, me dijo que no fue a votar. Porque le salió un showcito, Papá tiene domicilio en la tercera. Claro, le salió un showcito. Él vive en Hurlingham. Le gusta Hurlingham. No, pues rockero, ¿viste? Va a tener que votar a Massa. Va a tener que votar a y Sergio probablemente va a tener que votar a Massa como senador. Gracias Silvio Soler, Qué elegante Silvio Soler, realmente. No tanto igual. Te digo, con esa vestimenta va al búnker del PRO y entra, Sí, porque no hay nadie. Estaba el mago sin dientes. El mago sin dientes estaba. Está vacío. Ariel Pinus y Lucas Román en producción, San Severino Marón, Ala Martínez, Castro Vicente en redes, Mora Ursagasti en producción audiovisual y Leandro Dezza. Gracias, Leandro, en el streaming. Nos estamos yendo, Rulinga, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, Jorge. Gran trabajo, Jorge Duarte. Muy gran, sí, realmente. Muy bueno, Hoy número 5. Gran trabajo. Se tiró a todas, ¿entendés? Realmente. Trabajó pero muy bien, Gran trabajo del presidente Eduardo Aníbal Fabregat, Mandato cumplido. Espectacular. Muy buena la crónica de Eduardo, en serio. Me gustó mucho, En un momento las uvas las uvas viejas de un amor en el plato. Gracias, querido profesor Sergio Beñez, que ya llega Feli Bonavita con su show radial. Bye, bye. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.